Creo que lo que más puede alejar a una persona de la fe es que Dios permita el mal, ¿no? Creo que el milagro más grande que he visto en el siglo XXI ahora mismo es el personas en momentos tan críticos tener esa fe tan profunda. Y creo que ante el sufrimiento, cuando es muy profundo, o sea, las respuestas no nos consuelan, ¿sabes? O sea, yo por lo menos cuando estoy sufriendo y cuando estoy pasándolo mal, Queremos que pase, creo yo, ¿no? queremos que pase, y si no está pasando, por lo menos queremos estar acompañados, ¿no? Era un Dios distante y lo hacía por tradición. Y ahora escuchas la misa y sí te resuena. Muchísimo. Ahora lo necesito. Entonces no va a cambiar el mensaje. No. He cambiado yo, ¿no? Si tuvieras que explicarle a la Ainhoa niña, ¿qué le dirías? Yo le diría lo que tú has dicho, el conocerlo, ¿no? Mi manera de ver el mundo. Bienvenidos a Estelar. Bueno, estamos en un nuevo episodio de Estelar y hoy en un entorno muy diferente porque estamos aquí en Cobijerez, la cooperativa de vino, con un invitado también que me ha costado mucho trabajo. De estos invitados duros de pelar. Y lo más importante, con público, que es la primera vez que tenemos público. No es en directo porque esto se verá grabado, pero ahora mismo aquí en directo tenemos público delante. Y bueno, os presenta a José Moreno, que le decía yo ahora mismo, ¿cómo te presento? ¿Qué imagen tengo yo de ti, no? Voy a ser sincera de cómo te presentaría yo, sin tecnicismos ni politiqueo, ¿no? Realmente a mí me apareces en Instagram, no recuerdo en qué reel, pero hablando de Dios, de la fe, y de repente veo tu libro, que tienes un libro cotilleando un poco, Dios y el misterio de creer, que lo tengo aquí, y me pillas en un momento de la sensación de Dios quería que yo viera este vídeo, ¿no? Es como de esta sensación que me está mandando mensajes todo el rato, y creo que te utiliza a ti también para mandarme ese día ese mensaje. Qué guay. Entonces dije, se me quedó ahí, esa huellecita de esta persona, tengo que seguir viéndola. Y ya es verdad que tú, como eres muy viral, pues ya me apareces muchísimas veces y eres un instrumento de Dios, creo yo, que te ha utilizado, ¿no? Que él está haciendo marketing ahora mismo y eres uno de esos instrumentos que utiliza para yo creo que expandir su mensaje, ¿no? Me alegra mucho que así sea. Ojalá. Y bueno, aquí vamos a charlar, ¿no? Yo te he dicho, traigo el guión, pero yo siempre soy como muy anárquica en ese aspecto, así que lo que quiero escucharte, que me cuentes, que hables tú más que yo, a mí ya me tienes más vista en el podcast, y es un honor, de verdad, gracias por el esfuerzo de sentarte aquí conmigo. El honor es mutuo, de verdad, agradecido. De hecho, he de decir que ha sido difícil coordinarlo, no porque yo no quisiera venir, sino porque estamos en Jerez. Estamos cerca, pero se ha hecho complicado. Claro, y aparte, no suelo tener muchas cosas por el sur. O sea, me invitan mucho a eventos en Madrid. Esto es como, ya, voy a tirarle beef al sur. Sí. O sea, vivo aquí, amigos. Hagamos piña aquí más que nada, ¿verdad? Entonces subo mucho a Madrid, pero hacer cosas aquí es muy difícil. De hecho, me decía el otro día una persona, a ver si hacemos algún evento en Granada o Sevilla. Yo es que no voy nunca a Granada o Sevilla para eventos. Y vivo en Málaga. De hecho, tampoco hago muchos eventos en Málaga. Al final acabamos haciendo más eventos en Madrid. Estamos centralizando tristemente todo. Pero te cuento una cosa que lo he comentado antes, pero creo contigo no, que has ido al baño, que es muy curioso que hablamos el viernes, estamos a martes, ha sido como todo in extremis, que me dijo, José, vamos a hacerlo en abierto. Venga, vale. Yo no sé decir que no, tengo ese problema. ¿Ah, sí? No sé decir que no a las cosas que... Lo siento mucho. y empecé, claro, a moverme, y en un par de sitios que comenté, bueno, cederme el sitio, que queremos hacerlo en abierto, cuando yo decía de que íbamos a hablar, fue como... ¿Ah, sí? Sí, da un poquito de cosa, o no sé, respeto, no sé, prudencia, no sé por qué hay empresas, sobre todo en el mundo empresarial, que no quieren hablar abiertamente de la fe de Dios. No sé por qué crees tú que puede pasar esto. No lo sé. Sé que hace quizás unos años estaba, no sé si mal visto o tenía mala prensa. Entonces, en general, no quería muchos sitios en los que se hablara de Dios, o incluso yo recuerdo que yo tuve problemas para monetizar el cafetal porque, como se hablaba de Dios en muchos vídeos, YouTube no quería como fomentar en el algoritmo cuando aparecía la palabra Dios. Entonces recuerdo que una persona me escribió de YouTube para decirme, oye, ¿es posible quizás no usar la palabra Dios? Digo, la verdad que yo no puedo no usar la palabra Dios.
porque todo el rato lo hablo. Entonces, al final, si tenéis vuestros SEO de búsqueda, acabaréis encontrándome. Bueno, cuéntanos también que, para quien no te conozca, que bueno, puede ser difícil, pero quien no conozca el Cafetal, cuéntanos ese proyecto y cómo surge. Sí, bueno, o sea, el Cafetal surge un poco de mis crisis, como todo, igual que el libro. Entonces, yo pertenezco a una fundación en la que nos dedicamos a fomentar el diálogo entre la fe cristiana y la cultura. Y a mí la idea esa del diálogo me hacía mucho ruido porque casi siempre hacemos monólogos, pero al final todos los seres humanos. Entonces al final acabamos haciendo charlas, conferencias, debates, pero que en los que hablamos nosotros. Y sí, en ese momento un poquito más crítico mío sentí la necesidad de decir yo quiero escuchar más y quiero hacer más preguntas y quiero saber bien por qué la gente cree lo que cree, por qué... Y además pensé, Ainhoa, que si abríamos el debate público, si abríamos el tema de Dios a gente influyente, la gente iba a querer hablar. Yo siempre me acuerdo de decirlo a mi mujer, si abrimos el sitio a que políticos puedan hablar de Dios, a que artistas puedan hablar de Dios, a que actores puedan hablar de Dios, la gente va a hacerlo. Yo pensaba que no se hacía porque justo lo que tú has dicho, vamos a un sitio y decimos, ¿podemos hacer una charla sobre Dios? Y la gente dice no. Pero porque tienen cierto miedo, no porque a la gente no le interese. Yo creo que a la gente le interesa y la gente hace preguntas. Entonces, con el Cafetal tenía esa sensación de, si abrimos un sitio que sea bueno, que no sea un sitio de confrontación, de golpeo, un sitio agradable en el que escuchar, la gente va a querer hablar sobre Dios. Y así un poco surgió la idea del Cafetal. ¿Y el por qué Cafetal? Porque soy un amante del café, el cafetal es donde se cultiva el fruto del café, entonces mi idea con el Cafetal era decir, vamos a acercarnos a la esencia de la persona, viendo su origen, su molienda, su tueste, su extracción. Bueno, la verdad que lo conseguiste. Y estaba pensando ahora lo que tú decías de YouTube. Creo que YouTube ha perdido la batalla. Porque yo tengo, no sé si 60, no sé cuánto tengo episodios ya de mi podcast. Y los 2 que más visitas tienen hablan de Dios. Yeah. Así que no sé por qué, ¿sabes? Y no le hemos metido ni publi, nada, orgánico, ¿sabes? Y tiene miles y miles de visitas y se llevan de calle a los demás que hablamos de negocio, de marketing, de moda. Yo igual, en el Cafetal hay gente de hecho que asume que es un espacio en el que hablar de la fe y o sea, el 90% de mis invitados no son cristianos, pero los que se han ido un poquito más virales han sido los de René, cuando habla del cristianismo, el de Neco Vidal, que viene de contexto evangélico, y el de Jaime Lorente. Y sí, eso es curioso. Y en cambio tengo otra gente quizás ateos que podrían ser más relevantes a priori y no ha funcionado tanto el contenido. Entonces sí, es para preguntárselo. Aún así, lo interesante de estas empresas como YouTube o Instagram es que igual que no se suben al barco, ahora se suben. Eso también lo noto, que hay gente que de repente habla de Dios y es como, no te pega nada. Está un poquito metido con calzado. No tienen problema. O sea, si es para hacer dinero, si ellos entienden que de repente la idea de Dios puede funcionar a nivel de marketing, a nivel empresarial, la trabajarán fuerte. También lo veo con los partidos políticos. También, sí. Si estaba regular visto antes, ahora ya la gente es más simpática con la idea de Dios, con el cristianismo. Ya de repente somos cristianos culturales todos. Y tú dices, ¿qué diablo significa eso de cristiano cultural? Bueno, que somos españoles, eso sí. ¿Qué significa eso? El cristianismo es una cuestión cultural únicamente y no una invitación a vivir una vida. Entonces, sí. Perdón, tú me tiras una cosa y vamos al inicio, ¿no? Sí. Yo quiero empezar a conocerte porque a mí también me surgen 1000 preguntas y estoy reteniéndome para ir un poco por orden. Lo primero, para conocerte más, Josué, tú dices que tienes esa inquietud en un momento del Cafetal, del libro, pero entiendo, ¿vale? Si no, corrígeme si me equivoco, que surge en un momento toda esa inquietud tuya en que notas a Dios ausente y tienes como que de repente darle una explicación a eso, ¿no? Cuéntanos un poco ese momento de tú creías de siempre, de repente lo notas ausente, ¿cómo fue esa catarsis, esa fricción? Sí, yo vengo de una familia creyente, de hecho mis 2 padres son teólogos, de una manera un poco extraña, ¿no? Es una familia un poco normativa, diríamos hoy. Y yo tengo una experiencia con Dios, o siento que soy testigo, que es como me gusta recoger en el libro la idea de la fe, que somos testigos de Dios de alguna manera, ¿no? O sea, hay algo en nosotros que ya no vuelve a ser igual después de que conocemos a Dios. Entonces, ya no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de saber, como diría Carl Jung. Entonces, yo desde que soy pequeño tengo un par de experiencias en las que creo que no me toca estar bien, no me toca sentir paz en medio de circunstancias muy tormentosas, y en cambio sí que la siento. Entonces sí que hay momentos en los que yo no tengo duda desde que soy pequeño, adolescente, de Dios existe.
o Dios es real, o soy testigo. Ahora, cuando tengo que empezar a ponerle nombres, ponerle etiquetas, encajonarlo, o incluso vivir la vida cristiana, ahí ya me empieza a generar más ruido. ¿Qué tipo de comunidad cristiana hay? ¿Qué se piensa, qué no se piensa? ¿Por qué, no sé, estos llevan razón y estos otros no? ¿Por qué esta comunidad protestante? ¿Por qué esta comunidad católica? ¿Por qué estos musulmanes sí? ¿Por qué no? ¿Por qué mis amigos ateos? Y cuando hacía preguntas, había muchas veces que había respuestas muy pequeñas. O incluso había castigo al que hace las preguntas. Y eso es una cosa que seguramente los que venimos de contextos religiosos hemos experimentado a veces, de hacer una pregunta de, oye, pero si Dios existe, y ya de repente es como, no, o sea, no dudes. Debes de creer, es una fe ciega. Entonces, en todo este camino, a mí me lleva a estudiar, acabo yendo a Inglaterra a estudiar. Pero una cosa que experimento es que cuanto más creo entender a Dios, cuanto más soy capaz de ponerle quizás en un marco filosófico y teológico, más empiezo a experimentar como que se me escapa. Por eso digo en el libro nada más empezar que cada vez que encapsulaba a Dios, cada vez que lo encerraba, se evaporaba. Entonces sí que de repente hay un momento crítico en Inglaterra cuando volvemos que digo, o sea, llevo muchos años estudiando a Dios, sabiendo cosas de Dios, y quizás ahora tengo más ganas de no solamente saber, sino conocer, ¿no? No solamente saber cosas o saber qué creer, sino saber mejor cómo vivirlas o cómo creerlas. Sí. Entonces un poco de ahí esa idea y el subtítulo de una espiritualidad real y plena. Sí. Es que hay muchas confusiones, ¿no? Yo creo que si hablamos, ha dicho de espiritualidad, ¿no? De Dios, hay muchas maneras de entender a Dios, pero yo creo que, y yo estudié en un colegio religioso, católico, y como el encuentro que he tenido ahora, ¿no? Que ya lo he contado varias veces, el encuentro que he tenido ahora con la fe, sentí como un poco de cabreo de por qué no me explicaron la fe así. ¿Sabes? Si me hubieran explicado la fe, no sé si ha sido cuestión de la edad, cuestión de no escuchar, ¿sabes? O no entender su mensaje. No sé la explicación, yo no lo sé, pero puedo entender lo que dice, ¿no? Esa sensación de por qué no explican la fe de una manera tan alejada de lo que es. Ya es difícil. ¿Cómo lo explicarías tú hoy? Si tú volvieras al colegio y eras fuera la profesora de Ainhoa, ¿cómo se lo explicarías? Yo no recuerdo ninguna explicación. Yo recuerdo... Es más, el otro día recordaba, fíjate, al final me vas a hacer la pregunta tú a mí. Recordaba en cuarto y quinto de primaria, los dos cursos, mi clase estaba justo enfrente de la capilla del colegio, puerta con puerta. Todos los días estaba enfrente, ¿no? Y te da como un poco de miedo, ¿no? Pasar por la puerta de, ay, que está en la capilla, ¿no? Qué miedo. Y recuerdo el ir a misa, el como todo muy correcto, hay que estar en silencio, como normativo. O sea, lo recuerdo como normativo, protocolario, pero no de emoción, ¿sabes? No de sentir. Yo. Y claro, ¿eso cómo se explica? Es lo que tú dices. Es como un poco cabreo, no sé si conmigo mismo, con el sistema, pero es decir, no viví ninguna experiencia que me hiciera sentir, sino era todo, tienes que hacer como un sistema, ¿sabes? Tienes que ir a misa, hacer esto, confesar. Una serie de rituales. Rituales, exacto, pero nadie te habla de la emoción de un Dios cercano. Vale. O sea, ¿cuándo es el primer momento en el que tú dices, yo he conocido a Dios, o he experimentado a Dios, o ahora sé que Dios existe? Yo fui en el retiro espiritual, ¿dónde fue? ¿Hace cuántos años? No, hace nada. Nada. Va a ser un año ahora. Y yo estoy casada por la iglesia, mi hijo bautizado, pero era tradición. Ahora también ha sido mi aniversario de boda, que hemos hecho 11 años, y le decía a mi marido, ahora veo el vídeo de la boda, tengo la costumbre de la tradición, ¿no? Como vemos el vídeo de la boda, siempre el día de nuestro aniversario. Qué bonito. Y para que lo vean mis niños también, ¿no? Recuerdo a mi abuela, ¿no? Gente que ya no está. Y digo, estaba escuchando la misa, porque pusimos la misa, y digo, no entendía nada ese día. ¿Sabes? Yo ese día no escuché nada, no estaba entendiendo lo que era el sacramento del matrimonio y que lo estamos haciendo delante de Dios, ¿no? Era un Dios distante y lo hacía por tradición. Y ahora escuchas la misa y sí te resuena. Muchísimo. Es que ahora lo necesito. Ya. Ahora lo necesito. Entonces no va a cambiar el mensaje. No. He cambiado yo, ¿no? Capaz. Es que es muy buena pregunta. A veces es como que decimos, o sea,
¿quién es el responsable, no? El que emite el mensaje, el que lo recibe. Yo creo que estamos todos dentro, y seguramente somos responsables todos a la vez, pero es muy interesante que de repente, incluso en contextos muy adversos para la comunicación, que pueden ser seguramente una parroquia con seguramente un cura que no es un buen comunicador, Conectas. que no se escucha bien, que a mí me pasa muchas veces cuando estoy en alguna parroquia y dicen, no se escucha bien, o sea, ¿qué está diciendo? Y aún así, cuando uno está donde tiene que estar, conecta con el mensaje porque el mensaje es mucho más grande que tú. Entonces, sí. Pero bueno, aún así, volviendo a la pregunta, o sea, si ahora volvieras y tuvieras que explicarle a Ainhoa niña, ¿qué le dirías? Yo le diría lo que tú has dicho, el conocerlo, ¿no? El conocer. Y ha sido como empiezas a conocerlo. Yo recuerdo en el podcast me dijeron en una entrevista, tú eres fan de Alejandro Sanz y tú te sabes su vida, has escuchado toda su discografía, tú eres fanática. Pero tú dices que eres fanática de Dios o de Cristo y es como una cabra, ¿no? Pero si quiero ser fanática de Cristo, tengo que conocerlo. Entonces me he dado cuenta que, y mira, que en cuarto de eso tuve que leerme los 4 evangelios en religión, vale. Que lo vi como un tochón. En ese momento no lo disfruté, ¿no? Pero ahora lees la Biblia, conoces su historia, que vivió como... El conocer, que es algo que yo también lo tenía por ahí en una pregunta. O sea, tú que has estudiado muchísimo, que eso a mí me impone, porque yo estoy como iniciándome, ¿no? En esto de conocerlo. Se supone que el cristiano se le asocia con el ignorante, ¿no? Si que eres creyente, que tú no estás muy bien de aquí, ¿sabes? Eres cortito. Básicamente es lo que es la etiqueta, ¿no? Y me resulta muy curioso una persona como tú, súper formada, que el conocimiento te acerque más a Dios. Y yo lo estoy experimentando. O sea, cuanto más lo conozco, cuanto más leo, cuanto más sé, más me acerco a Él. Entonces, hay algo del mensaje del cristianismo que se está comunicando mal, ¿no? Porque si cuanto más sabes, más crees. Sí, o sea la etiqueta esa de el cristiano es el ignorante o algo así, es verdad que en los últimos quizás, no sé, 10, 15 años se ha como hecho muy viral, nunca mejor dicho. Pero es una etiqueta, históricamente hablando, bastante errónea. De hecho, una de las cosas que hago en el libro, la segunda parte, es hacer un recorrido histórico por los personajes más influyentes del pensamiento, por lo menos occidental, ¿no? Desde Platón, Aristóteles, hasta el siglo XX. Y el denominador común de todos ellos es que todos creían en la necesidad de algo trascendente. O sea, lo raro, de hecho yo digo en el libro, lo raro no ha sido creer en Dios, lo raro ha sido no creer en Dios, históricamente hablando. O sea, te fijas en Kant, en Hegel, en Spinoza, no sé, en Aristóteles, Platón, Plotino, Justino, o sea, todos estos pensadores importantes de la historia, todos eran creyentes, más o menos ortodoxos, eso se puede discutir, pero todos creían en la necesidad de algún tipo de trascendencia para dos cosas que me parecen muy importantes: entender la realidad y vivir la vida. Entonces, sí, yo no creo que a más estudio uno sea menos creyente, y tampoco creo que a más estudio uno sea más creyente. Creo que sí, creo que va por otro lado. ¿Y por dónde va? Por ser testigo. Sí. ¿Y qué significa para ti eso exactamente? Sí, o sea, por ejemplo, yo cojo en el libro la idea de la fe e intento ver lo que tú dices, ¿no? O sea, creo que a veces la idea de la fe, y pongo el ejemplo del Dr. House de la serie, ¿no? La idea de la fe a veces se ha visto como esa idea de un salto al vacío, una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Es como creer en un espagueti volador. Tú lo crees y no, ese momento, no existe y ya está. Ese momento de tu libro te vuelve loco, ¿sabes? Ahí llegué porque estoy a media. Te vuelve loco y te dices, espérate, en que creo, en que no, ya me estás haciendo dudar hasta de mí misma, de mi propia existencia. Está bien, quiero decir, está bien que dudemos, porque, o sea, por ejemplo, de hecho, Richard Dawkins, que fue una persona muy importante dentro del bando ateo y era el profesor de la Universidad de Oxford, él decía que la fe era creer en contra de la evidencia, ¿no? O sea, él decía, tú tienes la evidencia delante y no solamente es que no la sigas, es que te mueves en dirección contraria. Tú dices, pero ¿es de verdad la fe eso? Porque para los autores del Nuevo Testamento, ellos cuando tienen que definir la fe, ellos hacen un recorrido también histórico y dicen, ¿qué palabras vamos a usar, no? Porque una cosa muy interesante que a veces se nos olvida es que Jesús hablaba en arameo. Es decir, Jesús no hablaba en griego. Los evangelistas tampoco hablaban en él, ¿no? Entonces, de repente, cuando ellos tienen que escribir los evangelios, ellos hacen imagino, una reflexión de decir, ¿en qué idioma vamos a escribir los evangelios?
que es un movimiento cultural muy interesante. Entonces, cuando a veces la gente dice el cristiano es cerrado, digo, el cristiano de hoy puede serlo. O sea, el cristiano históricamente nunca fue cerrado con la cultura, fue muy abierto. De hecho, fíjate si tomaban en cuenta la cultura, que en lugar de decir lo importante de Jesús son sus palabras textuales, o sea, da igual que fueran en arameo. Hay nada más que 2 frases en arameo, ¿no? Tabitha Kun y la Maxa Bastani, ¿no? O sea, como 2 frases que están en el idioma en el que Jesús las dijo realmente. El resto están en griego. Porque para los evangelistas parece que es más importante que se conozca en la vida y mensaje de Jesús que las palabras quizás en sí, ¿no? Hay una diferencia abismal, por ejemplo, con el Corán. Entonces, cuando ellos tienen que cogen una palabra en griego que es pistis. Y pistis era una palabra que se usaba en la antigua Grecia para firmar, por ejemplo, un acuerdo económico. Es decir, ya es un acuerdo, esto tenemos confianza, aquí esto es serio, firme, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen que hablar de la fe, por ejemplo, cuando San Juan escribe en su carta y él dice la fe en lo que hemos visto y oído, es decir, la confianza, podemos estar seguros de lo que hemos visto y oído, de lo que hemos experimentado. Entonces, por ejemplo, San Juan y Lucas hará lo mismo. Él dice en el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, él dice, le escribe a Teófilo, ¿no? Y dice, te escribo estas palabras para que puedas verificar, para que puedas estar seguro de las cosas que te han contado, ¿no? Es decir, para que puedas investigar, para que puedas cuestionar, para que puedas creer. Entonces, la fe en la tradición cristiana siempre fue cuestionar, hacerse preguntas y acabar confiando en qué. No confiando en unos dogmas, no confiando en unos preceptos, sino confianza en lo que hemos visto y oído, ¿no? San Juan dice, no venimos a hablaros de ideas, no venimos a hablaros de, pensamientos filosóficos, venimos a hablar de lo que hemos visto y oído, que hemos experimentado, que hemos visto al Cristo, que lo hemos visto morir, que lo hemos visto resucitar, ¿no? Entonces es una idea de somos testigos de Dios en la tierra. Entonces creo que el creyente es llamado a ser testigo en la tierra. De hecho, Jesús, por ejemplo, si te fijas, cuando Jesús intenta, entiendo que resumir un poco su llamado a sus discípulos, les dice, negaros a vosotros mismos, tomad vuestra cruz y seguidme, ¿no? Eso es interesante, porque no es un llamado estático, no es cree unas cosas y fin, no, es niégate a ti mismo, es decir, muere, toma tu cruz, no sé lo que eso significa en última instancia, pero imagino que asumir tu realidad, cargar con las dificultades que tienes y sígueme, ¿no? O sea, entonces, sí, no creo, respondiendo a la pregunta, que estudiar más te haga más ateo o menos ateo, más creyente o menos creyente. Aunque con todo eso, creo que la gente, por lo menos hasta el siglo XX, que más ha estudiado, le ha parecido bastante lógico creer en Dios y necesario para vivir la vida. Pero creo que es muy importante, en mi caso por lo menos, volver a rescatar la importancia de la fe que tenían los antiguos, que era ser testigo. Es decir, yo no creo que Dios exista, yo sé que Dios existe. ¿Y cómo de importante es la Biblia? Porque uno de los libros, iba a decir el más vendido, top 20 bestsellers, no sé si el más... Sí, creo que el más, ¿no? De todos. Yo creo que sí. Más traducido, más vendido, más adaptado. Y el más cuestionado. Sí, y más pruebas que se le pueden hacer no se puede. Y le ha superado las mayores pruebas de crítica textual, de comprobación arqueológica. Es una cosa exagerada. La Biblia dice, me gusta cómo lo plantea el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que la Biblia es palabra de Dios en palabras de los hombres. Y me parece muy bonito. O sea, es la idea de que, de nuevo, el Dios cristiano, lejos de decir, apuntad con papel y boli, os voy a citar, ¿no? Os voy a narrar las cosas, como ocurre con el Corán, ¿no? Que hay veces que los cristianos confundimos esto. O sea, por ejemplo, el Corán es un dictado. Es un dictado como se hacía en el colegio, en este caso al profeta Mohammed a través de Gabriel, ¿no? Entonces él le dice las palabras textuales y Mohammed transcribe. Aunque después parece que no fue él, sino sus copistas, pero whatever, ¿no? Son palabras textuales. La Biblia es un libro en el que hay más de 40 autores, mínimo 40, durante un montón de siglos, que de manera bastante sorprendente están narrando de lo que son testigos en última instancia. Entonces entendemos que son palabras de Dios,
pero en palabras de los hombres. Cada uno con su lengua, cada uno con su cultura, cada uno con su forma de expresar las cosas. Si te fijas, por ejemplo, los evangelistas, los 4, que están escribiendo 4 biografías de Jesús, escriben de forma distinta. Cuentan mismo evento de una manera distinta, lo cual es una cosa preciosa, porque de hecho, o sea, aquí estamos alguna gente viendo esta conversación. Seguro que dentro de 5 años, si alguien nos pregunta, oye, ¿tú estuviste en el podcast estelar de Ainhoa con Josué? Y Eugenio contará una historia, Paula contará otra, tú contarás otra, y es que cada uno seguramente os habréis quedado de manera especial con alguna frase o alguna mirada, o que Ainhoa y Josué, fíjate, Josué no iba muy bien ese día preparado, o no estuvo muy fino, o el sitio era muy bonito. Entonces, si escribierais una historia sobre esto, aunque estuvierais inspirados por lo divino, porque lo divino respeta la libertad humana, escribiréis cosas distintas. Y eso encontramos en la Biblia, que me parece una cosa extraordinaria. O sea, encontramos la palabra de Dios, pero a través de palabras de los hombres. Entonces nos interpela directamente y nos conecta con nuestra historia, porque el Dios cristiano, de manera espectacular, es un Dios que se inserta en la historia humana. ¿Sabes? No es un Dios que dice, os voy a mandar un mensaje y ahí os la averiguáis para transformar vuestra vida. No, no. O sea, la locura del cristianismo es la encarnación de Jesús. Es decir, que Dios se hace carne y hueso. Es decir, que Dios pasa a decir, la historia humana está intervenida a partir de ahora, de principio a fin, porque Dios ha venido a la tierra, ¿no? O sea, Dios se ha hecho un ser humano, ha habitado con nosotros, ha caminado con nosotros, ha hablado nuestra lengua. Me gusta mucho mi amigo Lucas, que es teólogo, él es protestante, y él tiene una frase que me encanta. Él dice, Dios amó al ser humano tantísimo que estuvo dispuesto a estar 30 años aprendiéndonos para únicamente 3 comunicándonos cosas. Total. Y eso es espectacular, porque durante los primeros 30 años la gente es como, pero tío, si Jesús estuvo con nosotros, ¿por qué no hay nada de los 30 años? Y la respuesta es más lógica, es decir, porque estaba aprendiendo. Estaba reflexionando sobre nosotros, estaba conociendo la cultura en la que estaba, y después, por eso, cuando llegan las parábolas, Jesús dice esa parábola de la mujer que pierde una moneda, el agricultor que va al campo, el pastor que pierde su oveja, y tú dices, pero ¿y esas historias de qué son? Bueno, son historias de la Judea del primer siglo. O sea, en la Palestina del primer siglo había pastores, había agricultores, había ganaderos, había gente que hacía pan, había mujeres que estaban viudas, y Jesús, cuando tiene que explicar el Evangelio, que son las buenas noticias, Jesús, ¿qué hace? Recoge a esa gente. Su manera de comunicar es extraordinario, extraordinario. Hoy seguramente diría, un podcaster... Vamos a ser. Es que estás hablando y se me ocurren 1000 preguntas, pero no para de pensar en esta frase que me has compartido, ¿no? Que necesito respuestas que me hagan más humano y nunca menos, ¿no? Y me sorprende un montón que tenía por aquí escrito, no sé si lo tengo aquí en el móvil, un versículo, ¿no? Que a mí también me hizo hacer como, ostras, ¿sabes? ¿Cómo puedes estar hablándome esto ahora en el año 2025? No sé si fue el año pasado, en 2024. Cuando esto pasó hace millones de siglos, y es que el mensaje parece que me lo estaban diciendo a mí. Esa sensación cuando lees la Biblia te está transformando, te hace reflexionar, y a mí este mensaje era compartirlo contigo, ¿no? Que es de Mateo 6, no sé si sabes cuál es, seguramente que... no, ahora sí a priori, ¿no? Vale. Que decía, voy a leer alguna frase así porque es un poco más largo, ¿no? No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haced tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma, que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso os digo, no os agobiéis por vuestra vida pensando que vais a comer o que vais a beber, ni por vuestro cuerpo, aunque vais a vestir. No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Y decía por aquí, que era una de las frases que me marcó para no leerlo, ¿no? Así que no os agobiéis diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Y yo decía, es que nos seguimos agobiando por lo mismo, claro. ¿Sabes? Siglos después. Porque los paganos andan tras todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y al principio este versículo también decía que no se puede adorar al dinero y a Dios, ¿no? Sí. Y yo leyendo todo esto decía, es que yo me dedico al marketing y la moda. En un momento de mi vida que cuando yo fui al retiro, yo se lo cuento a todo el mundo, no fue ni por encuentro por Dios. Yo, bueno, soy cristiana, católica, y no es que haya dudado ni más ni menos, estaba más desconectada. Pero voy porque iba a petar. A petar. ¿Sí? A nivel profesional me estaba afectando a nivel personal, la empresa me superó, todo. La sensación de esto no... He conseguido todo lo que yo quería, pero siento que no es lo que yo... Que no, como, ¿y qué? Y esto no es, ¿sabes? Me está generando, en vez de felicidad y paz, todo lo contrario. Yeah.
Y me hablan de un retiro de me voy a ir a retirarme. Lo que es el concepto de retirarme. Yo fui de me quitan 2 días el móvil, no quiero saber nada. Y de repente allí tengo ese encuentro. Es decir, mi sensación ha sido como él quería que yo empezara a crear todo lo que yo tenía que crear, porque creo que es mi propósito, ¿no? Y me encanta mi trabajo, pero a crear con él, ¿no? Y desde él, porque lo estaba haciendo desde el vacío. Y a mí no me estaba llenando. Qué bonito. Y cuando tú lees en la Biblia estas cosas y te dices que a lo mejor vas a misa, ¿no? Y leen ese evangelio, o que escuchamos todos los días el evangelio, es como esos mensajes pueden estar hablándote a día de hoy. Es que eso no puede haber un Dios atemporal. Es que no puede decir alguien que no existe, que no existe. ¿Sabes? Que es como que es imposible. ¿Sabes? En tu cabeza ni te lo plantea, porque es que me estás hablando a mí. Yo me imagino eso que Jesús lo está diciendo, hablando en una predicación hace siglos. 2000 años, sí. Y ahora a mí me está ayudando. ¿Eso qué explicación tiene? Eso es increíble. Eso es increíble. Eso es increíble. Sí, pues entiendo que las palabras están vivas. Y que es un mensaje que es mucho más grande que nosotros. Sí. Y me parece espectacular. Sí. Hay una cosa que hace Jordan Peterson que me gusta mucho, que creo que recientemente parece que dijo que era cristiano, pero él antes de hacerse cristiano, o convertirse, como queramos llamarlo, tuvo mucha fascinación con la Biblia, porque él decía que encontraba en la Biblia como historias arquetípicas. Él decía, es decir, como historias que eran mitos más reales que la propia historia, ¿no? Él decía, es como que encuentro aquí, si a la humanidad la metiéramos en un laboratorio y sacáramos la esencia de la humanidad, él dice, encontramos esas historias en la Biblia todo el rato, ¿no? El mito de Caín y Abel, o en la Torre de Babel, o en el diluvio tal, o en la historia de Abraham con sus hijos, ¿no? Que encontramos ahí como la esencia de todos nosotros. Entonces, cuando tú lees la Biblia hay mucha gente que dice eso, ¿no? De siento que me lea a mí. Y eso es muy poderoso. Sí, por eso creo que cuando la gente no ha leído nunca la Biblia o no se ha puesto a leer los evangelios, me parece que es un buen sitio por el que empezar. Sí. Y eso también tenía esa pregunta para un curioso, porque hay personas que de repente les surge la curiosidad, pero les da miedo el decirlo, cómo lo comunico, cómo lo gestiono, qué consejo le daría a ese tipo de personas que se le ha despertado esa curiosidad, esas dudas, yo creo que fascinación por el misterio realmente. Ya, pues que busque. Sí, o sea, Jesús dijo eso, ¿no? El que busca halla, al que llama se le abre. Entonces, sí, diría que busque. Y sitio donde buscar, o sea, la mayor afirmación que tenemos en el mundo de la religión la tiene Jesús de Nazaret diciendo que Él es Dios. Entonces no hay nadie más que tenga esa afirmación. Entonces yo diría, no me parece que haya mejor sitio en el que comenzar a investigar que la persona de Jesús. Entonces diría, lee los evangelios si nunca los has leído. Puedes leer Juan, puedes leer Lucas, el que más te guste. Y diría leerlo. Y si realmente está abierto, que lo lea abierto y que incluso se atreva a esa locura de hablar con Dios antes de leerlo y decir, oye Dios, si tú me quieres hablar a través de estas palabras, es decir, si estas palabras son tuyas, que lo mismo no me lo creo del todo, ¿no? Hay un momento muy bonito en los evangelios cuando hay un hombre que quiere que su hija se sane, ¿no? Y le dice a Jesús, ayúdame con mi incredulidad. Me parece precioso, me parece muy vulnerable, es como, o sea, no creo del todo. Que a mí me pasa muchas veces. Cuando la gente me dice, tú eres muy creyente, digo, bueno, tengo muchos días ateos. Entonces, ayúdame con mi incredulidad, es decir, reconocer incluso que yo no confío en Dios como debería, ¿no? Entonces, si alguien va a leer los evangelios que nunca lo ha leído, le diría, o sea, habla con Dios y dile, oye Dios, si de verdad estás aquí, yo quiero conocerte, ayúdame a descubrirte a través de tu historia, nunca mejor dicho. A mí me pasa muchas veces que digo, hay veces que me siento mal decir, y si yo a lo mejor creo porque me hace sentir bien. Por conveniencia, porque me siento más tranquila cuando estoy mala y me agarro a él, le hablo y mi marido muchas veces, tú eres de conveniencia, eres una creyente, me echa la bronca, digo, es que todo el mundo no está tan iluminado como tú, ¿no? Cada uno tiene su fase, ¿no? Pero es cierto y se lo comenté a un párroco, ¿no? Al padre don Carlos esto, y me dice, es que está bien tener dudas, es que si no te estarían comiendo la cabeza. Si tienes dudas, es bueno tener dudas. Claro, yo te dedico un capitulito a las dudas, así cuando llegues, ya después me escribes, me dices qué te parece. Pero sí creo que las dudas son parte esencial de las relaciones humanas. Y la relación con Dios no deja de ser la relación por excelencia del ser humano, la relación con la iluminación, con la luz. Entonces creo que es importante hacernos preguntas. Sí, y dudar.
es verdad que, lo digo en el libro, no se puede dudar de todo. Porque al final no estamos, hacemos a veces un juego tramposo y dudamos de cosas, pero no dudamos de otras. O sea, y hay cosas de las que no podemos llegar a dudar porque la duda infinita nos destruye, ¿no? Y nunca nos podemos dudar de si mi razonamiento realmente funciona, o de si mis manos son mis manos, o de si estoy realmente despierto y no estoy en un sueño, ¿no? Entonces, es bueno en algún momento parar esa duda esquizofrénica, nunca mejor dicho. Ahí me lo dice mi hijo pequeño, me dijo mi mamá, ¿te imaginas que ahora te despiertas y eres una niña pequeña y esto ha sido un sueño? Y me quedé como, qué paranoia, Dios mío, no me digas eso. Las cosas de los niños. Total, pero es una muy buena pregunta. Sí. Y además, si te dijera, ¿puedes demostrarme que no es así? No. No puedo. No puedo demostrarte que no es así. Y sí, ¿cómo podemos demostrar que esto no es una simulación? No podemos demostrarlo. Pero creo que tenemos razones suficientes como para creer que no lo es. O sea, tenemos interacciones unos con otros, ahora podemos tocarnos, tenemos una conversación que cuando salgamos de aquí nos va a hacer cosas. O sea, hay cosas que nos trascienden, que nos transforman y creo que va por ahí más, ¿sabes? Entonces hay veces que, por ejemplo, tú conectando con lo de estudiar. Creo que estudiar está genial, buscar preguntas está genial, pero no podemos reducir la búsqueda, por ejemplo, de Dios a lo racional. Entonces yo durante mucho tiempo en mi vida he reducido el buscar a Dios desde lo racional. Es decir, tengo que encontrar respuestas racionales. Y está bien, pero al final, por eso a tu pregunta del necesito respuestas que me hagan más humano. O sea, la razón es parte de mi esencia como ser humano, pero no es la única. O sea, tengo una dimensión espiritual, tengo una dimensión emocional, ¿no? Tengo una dimensión empírica en la que tengo que... en la que vivir las cosas. Entonces al final necesito que las respuestas que habito no sean únicamente interesantes aquí. Tienen que ser interesantes aquí, pero tienen que sentar bien aquí, tienen que vivirse bien aquí, ¿no? Tienen que ayudarme, creo, a amar mejor a los demás. Antes hablaba justo con Eugenio, ¿no? Sobre el tema del amor. Hay respuestas que no sientan bien y algunas que se sientan mal. O sea, creo que, por ejemplo, hay cierto tipo de ateísmo materialista o algún tipo de fundamentalismo religioso que nos acaba sentando mal a largo plazo. Es como que el fruto que cosechamos no es bueno. Y me gusta mucho que Jesús, por ejemplo, cuando habla de la fe, no lo habla en conceptos de dogmas, sino en conceptos de frutos, que es muy bonito, de nuevo, conectando con su cultura, ¿no? Él dice, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? O sea, de alguna manera Jesús dice, los que son hijos míos, no es en lo que hablan, no es en lo que creen, no es en cómo visten, no es en cómo se mueven, es en cómo aman, ¿no? Cuando Jesús termina en San Juan, solo dice, conocerán que sois mis discípulos cuando vean cómo os amáis. Eso es brutal y además difícil para los que somos creyentes, porque lo que Jesús está diciendo es, sois testigos míos, y la gente sabrá que sois testigos míos cuando vean cómo os amáis los unos a los otros. ¡Qué salvaje! O sea, no es por lo que habláis, no es por las catedrales tan bonitas que habéis construido, no es por, o sea, es por cómo os amáis los unos a los otros. De ahí tiene que haber algo trascendente, místico, que la gente diga, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que no soy capaz de explicarlo, ¿no? Que si lo piensas, esa gente está siendo testigo, sin saberlo, de algo trascendente, de un amor que une, que embriaga, que nos conecta, que nos trasciende. Entonces sí, me parece que tiene que ir más por ahí. Y para mí eso ha sido un descubrimiento para mí, el concepto del amor radical, y que en ningún momento en mi mente yo lo había puesto en el lado opuesto al miedo, ¿sabes? Como cuando de repente escuché la frase, ¿sabes que el amor es lo contrario al miedo? Fue como para mí una revelación, porque de repente entendí muchas cosas, ¿no? Cómo calmar esa ansiedad, ese control, es lo que yo sentía en ese momento que estaba mal, ¿no? Esa sensación de que no sabes las cosas como yo quiero, cuando yo estoy acostumbrada a hacer y lo que yo me propongo lo consigo, ¿no? Y de repente sueltas y confías y no tienes miedo porque has encontrado o has conocido el amor. Qué bonito es. Y eso, y bueno, y lo conecto, ¿no?, con lo que dice, ¿no?, que hay 365 veces en la Biblia, no tengáis miedo, ¿no? Y todo tiene tanto sentido al final, por eso digo, cuanto más aprendes, tú dices, más sentido y más lógica a ti. Ya. De hecho, justo San Pablo dice eso, ¿no? De el amor echa fuera temor. Entonces, esa idea es verdad. A veces parece como que lo que echa fuera temor es echarle huevos a la vida, estar ultra equipado. Y no, porque nunca es suficiente, ¿no? Nunca hay suficientes respuestas, nunca es suficiente dinero, nunca es suficiente hijos, nunca hay suficiente nada.
para calmar nuestro miedo, que al final la realidad es que somos miedos. Yo lo que estoy trabajando, por ejemplo, en terapia, me estoy dando cuenta más, cada vez que investigo más, es que tengo mucho miedo, más de lo que yo pensaba, y que el miedo que tengo viene de no haber recibido el amor suficiente en diferentes momentos de mi vida, en diferentes realidades de mi persona. Entonces, me parece como ultra real eso de que sí, hay como esa relación dicotómica entre amor y temor, ¿no? A veces pensamos, tengo que saber más cosas para dejar de tener miedo. No, tienes que ser amado y de repente cuando somos amados, lo otro empieza a disiparse. Y cuando sientes el amor de Dios, que es el más grande que existe, puedes descansar. Pero es tan difícil, ¿verdad? Es muy difícil, muy difícil. Sobre todo para los que nos sentimos muy poderosos. Que imagino que vas a decir, yo lo que me planteo, yo lo que me propongo lo consigo. Yo lo pienso de verdad. Y la vida me ha demostrado que cuando me esfuerzo mucho consigo cosas. Sí, es que cuando te pasa ya te cuesta soltarlo. Y esa es mi lucha, ¿sabes? Cada día decir que yo no, que están sus planes que no son los míos. Y eso lo repito todos los días para yo venirme abajo. Porque te das cuenta que como lo has probado, a mí me propongo esto, lo consigo, eso engancha. Pero luego te das cuenta cuando lo consigues no te llena. Entonces... Claro, porque lo que no estaba ahí lo que estabas buscando. Porque tampoco hay veces que perseguimos cosas, también lo digo en el libro, y no sabemos tampoco lo que estamos persiguiendo. O sea, tú dices, o sea, yo quiero conseguir llenar el qué, pero luego cuando lo piensas dices, cuando me saque la carrera o cuando consiga mi vivienda, ahí voy a conseguir lo que estaba buscando. Y tú dices, creo que no, porque yo estaba buscando que me quisieran bien. Estaba buscando el amor. O aprobación. Sí, pero quien busca aprobación, ¿qué busca? Claro, tiene ahí una carencia. Claro, pero lo que estamos buscando en última instancia es como el amor verdadero, la esencia de tal. Entonces, claro, no me parece extraño que de repente cuando conseguimos las cosas que esperábamos conseguir, dices, mierda, aquí no estaba. Sí. Y he dedicado toda mi vida en adquirir estas cosas y aquí no estaba lo que estaba buscando. Sí. Y algo que también, que está muy conectado con el yo puedo, porque yo empecé incluso a hacer manifestaciones. Antes de hacer el retiro y demás, porque yo estaba empoderada de yo puedo con todo, súper empresaria. Y el New Age está muy guay, ¿sabes? Como vamos a hacer una manifestación, todo el mundo que guay, vamos a manifestar los chakras, no sé cuánto. Y de repente eso el karma, por ejemplo, está muy conectado para mí, ¿no? En mis reflexiones con ese Dios castigador, un poco, ¿no? Que nos enseñan. Y yo creo que al final es cuando te despegas de ese Dios que no existe, ¿no? Que nos lo han como metido ahí, ¿no? Ese Dios castigador que te castiga, ¿no? Que está pendiente de lo que tú haces. Y hemos dicho 1000 veces que te va a castigar Dios, ¿no? Cuando haces algo. Claro. Te das cuenta de lo alejado que está la fe cristiana del New Age, ¿no? No sé cómo lo ves tú, ese movimiento que está como, es tan cool, tan guay. Lo que pasa del New Age es que es un cajón desastre gigante. Entonces la gente asume New Age es religiones orientales. Dicen, no, o sea, New Age es lo que tú quieras en última instancia y es crearte una especie de espiritualidad a tu medida. Si cogiéramos el karma oriental de verdad, el karma es agresivo. Es decir, el karma no hace prisioneros. El karma es lo que te mereces, recibes, lo que plantas, recoges. Y el cristianismo te dice que no funciona así. De hecho, Jesús cuando medita sobre sí mismo dice, el Dios amó tanto al mundo, ¿no? Que se manda a sí mismo, ¿no? Viene en rescate de muchos, ¿no? O sea, esto tenía que ocurrir para que muchos fueran rescatados. O sea, la idea es que no es por tus acciones que tú eres rescatado. Es que es el amor de Dios lo que te rescata, ¿no? Entonces no estamos cosechando lo que plantamos, gracias a Dios. Porque, y su misericordia, ¿no? El conocer. Totalmente. O sea, que es gracias a que Dios hace un ejercicio de recogernos. Es de nuevo el de un padre con un hijo que no espera que su hijo tenga el cuarto perfecto recogido y perfecto. O sea, hay una cosa que trasciende. Menos mal. Porque, o sea, cuando hacemos de verdad un ejercicio, eso lo hacían, los antiguos lo hacían mucho, los padres del desierto, hacían ejercicios en la noche de meditar cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas habían hecho, ¿no? Entonces, cuando hacemos un ejercicio serio de autoconciencia y decir cómo ha sido el día, tú dices, si se me juzga por mis acciones, estoy jodido. Muy jodido. Sí, entonces, gracias a Dios, el mensaje ahí del cristianismo es, está bien. Yo hay veces que me siento como los fariseos, ¿no? Ahora que he visto la serie de Chosen, me siento un poco así, ¿no? Juzgando, te crees que todo lo haces bien,
Sí. Y yo creo que seríamos un poco así, ¿no? Yo veo esa figura en shows y digo que somos nosotros hoy en día, ¿no? Lo difícil, y el otro día Eugenio que me entrevistó, ¿no? Lo compartimos los dos, que cuando hay veces que dice no sé qué hacer, te pregunta qué hubiera hecho Jesús, ¿no? Claro. Y es tan difícil hacer lo que él hubiera hecho que es un reto, es eso, es un trabajo de humildad, de amor, que tenemos tanta soberbia, tanto ego, que es muy difícil. Y muchas veces la gente que venimos se nos podría poner la etiqueta de religiosos, ¿qué les pasa a los fariseos? Hay veces que a mí no me gusta que se demoniza mucho la figura del fariseo en contextos religiosos porque digo, no nos olvidemos que ellos eran los religiosos de la época. Exacto. Y no solamente los religiosos, sino que ellos eran los que vivían acorde a lo que se esperaba que vivieran, que tenían las respuestas correctas a nivel teológico y que estaban en el grupo de los ganadores. Es decir, estamos más cerca nosotros de eso Por que eso yo, de los que cenaban con Jesús. Entonces digo, cuando esa gente, que lo que Jesús les dice, que me parece una cosa, o sea, una de las frases muy fuertes, dice, o sea, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y lo que le está diciendo es, o sea, vosotros me escucháis, no me conocéis y no me seguís. O sea, que de nuevo debería ser una cosa que escucháramos las personas que estamos dentro de contextos religiosos, de decir, oye, cuidado con que nosotros no estemos escuchando voz que no es la nuestra, y cuando nos esté diciendo el pastor es por aquí, estemos escuchando al pastor, ¿no? Que Jesús dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz, saben quién soy, yo las conozco, las llamo por su nombre y me siguen. Agresivo, ¿no? Pienso y digo... Hombre, yo creo que si hoy apareciera, nosotros seríamos los que diríamos, que está como una cabra. O sea, es que yo creo que si lo hubiéramos vivido en esa época, vaya acto de fe que tuvieron los que lo siguieron. Es que para mí me parece brutal, ¿sabes? Sí. De un loco diciendo, soy el hijo de Dios. Es que yo lo pienso, ahora que he visto la serie, como que lo llevan más al día, ¿no? A la actualidad. O sea, es que fueron unos locos. Sí, totalmente. Que sin nada, lo que tú digas. Sí. Y medito en el libro un poco sobre ello, pero casualmente los que diríamos que estaban más cerca de Dios fueron los que más instigaron porque se le matara. Y eso, o sea, de nuevo nos demuestra incluso que puede ser que a veces tengamos las mejores respuestas, el mejor conocimiento posible, que incluso sepamos citar toda la dogmática cristiana que hayamos leído a los padres de la Iglesia, que hayamos leído a los reformadores, a los medievales, a toda la gente increíble, y que no hayamos conocido. Sí, de verdad. A mí eso me causa temor y temblor. Es decir, o sea, yo quiero de verdad haber conocido a Jesús y quiero seguirle por encima de tal. Y que de hecho, por ejemplo, cuando Jesús dice y habla del reino de los cielos, no dice esto es como para grandes intelectuales o para grandes acreedores. No, dice eso para los niños. Es para gente como que es humilde de corazón, es gente que sabe que no tiene las respuestas, gente que son niños. De nuevo, la invitación de Jesús, ¿no? De bienaventurados los que sois como niños, los que sois pobres de espíritu, los que tenéis sed de justicia. De eso es el reino de los cielos, ¿no? Y es muy... Sí, es muy retador para los que en muchos momentos nos creemos con la posición de la verdad, que lo hablaba justo también con Eugenio, que es nuestro común denominador, de que sí, hay veces que desde contexto religioso hemos entendido que la verdad la poseíamos nosotros. La sabíamos y era nuestra prisionera. Y la verdad no se puede poseer. Total. ¿Y qué te ayuda a ti a nivel personal, al Josué en su intimidad, en tu casa por la noche o cuando te levantas? ¿Qué te ayuda a conectar con Dios? Porque yo, por ejemplo, he descubierto a nivel personal la adoración. Por eso digo, estudié en un colegio católico y nunca había estado en una adoración. Y he descubierto que me llenan, por ejemplo, muchísimo. Vale. Y me acerca mucho a él. Y es como ese momento de meditación, de introspectivo, ¿no? Con él, de intimidad. Del Santísimo. Sí, la adoración del Santísimo. Y me gustaría saber qué es lo que a ti te llena, qué es lo que te hace de verdad en ese momento de estoy con él, ¿sabes? Conectar con Dios. O sea, yo he tenido años en los que me ha costado bastante porque yo venía de... quizás también por cuestiones personales, de venir de conectar con performance o con ambientes que eran más emocionales. Entonces, de repente, ese momento más de adoración
en los que había como muchas luces, mucha música, mucha efervescencia emocional, a mí me conectaba mucho. Pero el tiempo en Inglaterra dejó de conectarme, me empezó a hacer más ruido que conexión. Y de repente, por ejemplo, ahí en Inglaterra recuerdo ir a alguna especie con los anglicanos, porque yo estudié allí con los anglicanos, algún tipo de culto, de adoración, que eran más en silencio, incluso que leían los textos en latín, que me pareció que iba a ser una cosa horrorosa, y sin embargo, no sé, despertó algo ahí que... Entonces, hoy por hoy hay algo de la contemplación, del silencio, de la quietud, que me conecta más que... Sí, la música, los ruidos, sí, de repente me conecta como más prender una vela y escuchar... y gracias, ¿no? Gracias que hay diferentes carimes para sí, conectar. sí. Y una cosa que hago en el libro es que, claro, como este viaje para mí ha sido un poco turbulento, pero claro, o sea, si alguien nos está escuchando, no lo digo de manera nada romántica. Es decir, cuando a ti te conecta una cuestión con Dios, que también nos puede pasar a veces con la pareja, ¿no? Cuando estamos con la pareja y dices, joder, yo disfrutaba mucho esto con mi pareja y ya no parece que... Eso es muy doloroso. Porque de hecho es una pequeña muerte ahí, ¿no? En ese punto yo me siento con la obligación de decir, tengo que buscar otros sitios, que yo uso la metáfora en el libro de los pozos, ¿no? Es como que siento que hay algunos pozos que se me quedan sin agua. Entonces, la tercera parte del libro, que se llama El Camino, yo una de las cosas que hago para intentar, no sé, ayudar al lector, si es que puedo de alguna manera, incluyo cada capítulo con una partecita al final que se llama práctica. Y la práctica no es más que pequeñas disciplinas espirituales o momentos que yo he probado en este tiempo que me han ayudado, pues decir, oye, mira, si quizás quieres probar de alguna manera a practicar tu espiritualidad, aquí puedes hacerlo. Quizás tienes un ejercicio de introspección, o aquí tienes un ejercicio de penitencia como el que hacía Ignacio Loyola, o tienes un ejercicio de silencio, o tienes un ejercicio de lectio divina, que es lo que hacían los clásicos, que era escuchar el Evangelio, unas palabras correctas de Jesús y meditar sobre ellas, hacerte algunas preguntas. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo me ayuda a mí a conectar? En la última parte del libro hay como 6-7 ejercicios que a mí en estos últimos años me han traído agua nueva. Pero sigo con ello, porque creo que tengo un problema yo por personalidad de que me canso de las cosas a veces a mí me pasa más rápido. Entonces, de repente hay preguntas que las habito y estoy muy cómodo, pero al poco tiempo... Yo creo porque somos inquietos. Sí, seguramente. De hecho, cada hay gente que me dice, oye, Josué, tenemos algunas preguntas o discusión de tu libro. Digo, ya... Capaz ya no pienso lo mismo. Mira, y yo tenía una de las preguntas porque digo, voy a volver al guión a ver si hay alguna pregunta interesante. Y una de ellas era si dentro de 10 años reescribieras tu libro, ¿qué cambiaría? Pues no. Entonces ya con esta pregunta... Espero escribir otra cosa completamente distinta. Y ojalá, de hecho me parece bonito, ojalá decir, eso no estaba bien tirado. Ojalá, es decir, ¿acordáis cuando dije eso? O incluso decirlo, ¿acordáis cuando dije eso? Pues no lo había entendido del todo. De hecho, por ejemplo, hay algo de la idea esa del testigo o del Jesús que se lo iba diciendo a mi mujer estos días que no había acabado, creo que, de entender del todo algunas cosas. O, por ejemplo, como para Jesús la idea del que está cerca suyo es el que tiene buenos frutos por encima de tal, no lo había entendido bien, por ejemplo, viendo las parábolas de Jesús. Cuando Jesús, por ejemplo, usa y escoge a los personajes de las parábolas, es muy interesante que escoge personajes que a los ojos de lo correcto estaban muy lejos. O sea, cuando, por ejemplo, Jesús, conoceréis la historia esta del buen samaritano, ¿no? Sí. ¿La conocéis? Pues en esa historia del buen samaritano, Jesús coge varios personajes. El samaritano a nivel social, es una rata. Sí, ya es una persona que es un hereje, que ha abandonado la tradición correcta del judaísmo, que se ha ido de la tierra santa a otra tierra fuera, ¿no? Y Jesús viene a escoger al que para la gente es lo más abominable del todo. Entonces, claro, cuando Jesús termina la historia y ha puesto a un líder religioso, a una persona correcta, haciendo lo incorrecto, que es no ayudar al que está mal,
Y el samaritano, en cambio, es el que se entrega a tal. O sea, claro, cuando Jesús le pregunta a los religiosos quién ha obrado bien, los religiosos están retorciendo porque no quieren reconocer que el que ha obrado bien es ese, ¿no? Que es como si nosotros hoy dijera, oye, ponemos a un sacerdote, a un pastor, a un tal, y de repente la persona que tú creas que es lo más asqueroso del mundo mundial es el que está cuidando del enfermo. Y ahora te preguntan, ¿quién obra bien? ¿No? Y Jesús no solamente es quien obra bien, es quien está cerca del reino de los cielos. Que eso sí que es o sea, muy perverso para nuestros oídos religiosos. Es como que cerca del reino de los cielos. Ese no puede estar cerca del reino de los cielos. Es que él era retorcido, porque hasta la resurrección, ¿no? Pone a una mujer de testigo. Es como si las cosas son... sí, o sea, por eso hay una reflexión que me hace muchas gracias de N.T. Wright, de un historiador y teólogo anglicano, que él dice, o sea, si hubiéramos tenido nosotros que inventar el cristianismo, lo habríamos hecho mejor. En el sentido de, a nivel cultural, habríamos cometido menos errores culturales, ¿no? Habríamos puesto dos testigos, habríamos seguramente convencido a algunos príncipes en lugar de a unos pescadores. No, habríamos puesto a otra gente a defender el cristianismo en lugar de No le ha ido mal, yo creo que no le ha ido mal. Lo cual demuestra que sí, es el del reino del revés. Sus planes son perfectos, aunque no los entendamos, es que es así. 100%. Y aquí, esta pregunta, porque estaba revisando un poco y no me la quería saltar, aunque nos salgamos un poco de contexto, creo que lo que más puede alejar a una persona de la fe es el entender que, o no quiero decir permitir, pero es algo que he decido muchas veces, que Dios permita el mal, ¿no? Y yo creo que en ciertos momentos, hace poco vi la película de La cabaña, no sé si la habéis visto. No la he visto. Pues la recomiendo porque habla un poco de eso, ¿no? Una persona con una crisis de fe porque le pasa una desgracia, ¿no? Y se muestra cómo se encuentra con Dios, Jesús y con el Espíritu Santo. Y en ese momento pedimos explicaciones y eso para mí es un milagro y de verdad creo que el milagro más grande que he visto en el siglo XXI ahora mismo es el personas en momentos tan críticos tener esa fe tan profunda. Yeah. Para mí eso es el milagro porque digo, ay, que Dios me libre, ¿no? De eso. Pero yo no sé si podría mantenerme tan fuerte, ¿no? Y hay veces que tú dices, ay, por eso hay que trabajar la fe porque ahí es donde está el milagro, creo yo. No sé cómo he hecho esa justificación, cómo Dios permite el mal y cómo lo gestionamos, esa parte de que exista el mal, es que no podemos evitarlo. Ya, o sea, de eso he hablado largo y tendido. De hecho, tengo un debate con Quantum Fracture de Jordi Wild y ahí dedicamos capaz que 45 minutos a hablar sobre el mal. Entonces, si alguien quiere ver la respuesta racional, que se vaya para allá. Relacionado. Pero creo que cuando estamos sufriendo, ahí no queremos respuestas. O sea, queremos acompañamiento. Entonces, sí, hay muchas veces que cuando decimos a Dios, o sea, ¿por qué me pasa esto? No estamos buscando que nos dé una respuesta y que diga, tienes esta enfermedad crónica, porque seguramente esto te va a ayudar a crecer. O sea, eso no consuela a nadie, ¿no? De hecho, la respuesta de Jesús ante el sufrimiento, por ejemplo, de María, su amiga, cuando muere Lázaro, Jesús se postra con ella y llora, ¿no? Es como, no es a decirte, María, chill, don't worry, no llores, confía en mí, que lo voy a resucitar. O sea, no le dice eso. O tampoco la castiga, que hay mucha gente como que dudar está mal. O sea, tú no ves a un Dios que castigue a la persona que está rota, ¿no? Es un Dios que llora con nosotros, que sufre con nosotros. Entonces, sí creo que ante el sufrimiento, cuando es muy profundo, o sea, las respuestas no nos consuelan, ¿sabes? O sea, yo por lo menos cuando estoy sufriendo y cuando estoy pasándolo mal, queremos que pase, creo yo. Queremos que pase y si no está pasando, por lo menos queremos estar acompañados, ¿no? Queremos amor. Queremos consuelo, queremos acompañamiento y queremos esperanza. Y eso sí que la da o sea, la resurrección de Jesús, que hay veces que hablamos poco de ella, sí que es una cosa que yo no entiendo. No entiendo nada. Pero sí que es una especie de luz al final del túnel, ¿no? Es como una sensación de decir, no entiendes nada, pero el sufrimiento no es toda la película, ¿no? Esto tiene fecha de caducidad, no sabes cómo funciona, pero descansa, estoy contigo y va a ir bien, sí. Entonces, ante el sufrimiento podemos pensar muchas cosas y creo que hay una cosa que nos hace daño, muchas veces lo religioso, es como decir, esto tiene un porqué. El sufrimiento tiene un propósito. Y encima cargamos sobre la persona que está sufriendo como esa suerte de búsqueda de algo trascendente, ¿no? Quizás Dios ha puesto ese sufrimiento en ti por alguna razón. Entonces, claro, tú imagínate ahora, o sea, estoy jodido porque estoy sufriendo y encima
tengo que buscarle algún tipo de significado en mi proceso ahora que estoy con esta enfermedad de por qué Dios puede querer eso. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y no creo que haya ninguna invitación en la Escritura para que hagamos ese movimiento. De hecho, si te fijas, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, hay varios libros que están dedicados a la lamentación y el grito y el llanto ante el sufrimiento. O sea, hay un libro directamente que se llama Lamentaciones, que escribe el profeta Jeremías para lamentarse por la mierda de vida que tiene. Porque no le gusta, porque está llamado a predicar a un pueblo, que el pueblo son borricos, que no hacen ni caso. Él, de hecho, dice, ojalá me hubiera muerto en el vientre de mi madre. O sea, el libro está dedicado a la respuesta ante el sufrimiento del cristiano, es el lamento. Es el decir, esto no debería ser así. Y justo no debería ser así porque fuimos creados para otra cosa. O sea, de hecho, es la prueba más palpable de que o sea, Dios nunca quiso que el ser humano pasara por lo que pasa, ¿no? Y con todo ello, cuando Jesús viene, Hebreos, por ejemplo, una de las cartas finales en la Biblia, cuando piensa sobre el evento de Jesús y la persona de Jesús, él dice que Jesús sufrió todos nuestros dolores, que cargó con todas nuestras cargas, ¿no? Que fue tentado igual que todos los seres humanos, y que a través de eso podemos ser acompañados. Podemos estar, ¿no? Es como la idea de que tenemos un hermano de la misma carne que sabe lo que es, ¿no? Entonces, me parece una cosa como muy, muy poderosa que ante el sufrimiento humano la respuesta de Dios no fuera un tratado filosófico de por qué el sufrimiento existe. Sino ante el sufrimiento del ser humano, Dios se encarna en la persona de Jesús y sufre con nosotros. Yo una vez escuché un vídeo que a mí me sirve muchas veces entender eso cuando me pasan algunas cosas, que decía como una hormiguita, ¿no? Que va caminando y de repente viene, no sé, una piedra gigante rodando que se la va a llevar por delante, pero la hormiguita no ve más de aquí. Y tú la coges y la cambias de sitio y la pones allí por su bien. Yeah. Pero de repente la hormiga dice, pero ¿tú qué haces? Que yo iba en mi camino y me has cambiado de sitio, porque vemos como esto, ¿no? Y muchas veces cuando me pasan cosas pienso, bueno, tenía que ser por el bien, un bien superior, ¿no? O porque tenía que ser por algo, ¿no? Sí. Y a veces que a mí eso me sirve, es como por si a alguien más le sirve, yo pienso en esa hormiguita siempre, decir, no soy como el centro del universo, soy una hormiguita, ¿no? No, eso es completamente real y creo que es muy importante que nos quitemos importancia. Sí. Sí, hay una canción de un cantante, Carlos Ares, que de hecho se llama eso, importante. Y la canción lo que es como un mantra de que no eres tan importante, ¿no? Y creo que es importante que recordemos que no somos tan importantes, que no somos el centro del universo. Y aún así, a mí me hace ruido la idea de esto está pasando por alguna razón. O sea, hay cosas que no tienen justificación, creo, que es muy difícil de encontrársela cuando hay gente que sufre muchísimo. Sí, cuando hay gente que está, o niños en contextos de guerra, de nutrición, o personas que sufren violencia sexual durante muchísimos años. O sea, no creo que nos ayude mucho a pensar, esto seguro que es por alguna razón. Al final el humano, bueno, el ser humano es libre y el mal va a existir, ¿sabes? Cuando la gente ríe el mal siempre va a estar ahí. Y vivimos en una realidad que es difícil. De hecho, por ejemplo, cuando Jesús deja a los discípulos, les dice en este mundo, ¿no? Que es interesante, en este mundo tendréis aflicción, tendréis dolores, habrá sufrimientos, ¿no? Y él nos dice, pero don't worry, que como sois testigos míos os voy a quitar. No. Dice, en este mundo tendréis todo esto, pero yo estoy con ustedes. O sea, no estáis solos, estoy con vosotros. Y dice, y yo he vencido al mundo, ¿no? O sea, esa sensación de decir, o sea, las dos cosas que decíamos. O sea, en este mundo habrá todas estas cosas que serán injustas, que no tendrán sentido, que no entenderéis, que os van a romper por completo, pero yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y no os olvidéis que yo he vencido todas estas cosas. Es decir, que esto tiene fecha de caducidad, que esto no es toda la historia, ¿no? Que hay luz más allá del túnel. Y creo que eso es como un recordatorio para todos los que sufrimos, de decir, bueno, tenemos un Dios que sufre con nosotros. Me gusta mucho esa imagen que hay veces que desde la fundación con la que trabajo hemos dicho, ¿no? De que el Dios cristiano es el único Dios que tiene cicatrices. Y eso es cierto. O sea, el Dios cristiano que se presenta en Jesús es un Dios que cuando resucita se presenta ante los discípulos y les dice, tocad aquí,
¿no? Aquí están mis llagas, aquí están mis llagas, aquí están, es decir, o sea, tiene cicatrices, no es un Dios ajeno a nuestro sufrimiento, es un Dios que sabe lo que es sufrir y un Dios que dice estoy con vosotros, sí, en medio de vuestra aflicción, de vuestro dolor, de vuestro quebranto. Y también yo creo que cuando no tenemos ese sufrimiento hay que agradecer, que para mí es muy importante el agradecimiento. Claro, bueno. Yo sí, cuanto menos sufrimiento mejor, la verdad. Hay que agradecer. No quiero morir. Hay que agradecer. Bueno, pues como no estamos solos, que ya que hablas de no estábamos solos, nosotros tampoco estamos solos, creo que es el momento de pasar a que te pregunten, que tengo ya aquí el monopolio. Que nos pregunten. Podéis preguntar también a Ainhoa. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Hablando de agradecimiento, gracias de verdad. Gracias de verdad. Tu camino espiritual de niño a ahora, sí, al momento que te encuentras, ¿qué ha sido para ti más transformador? ¿Los momentos de silencio, intimidad, hablar con Dios? ¿O los desafíos que has tenido con respecto a la fe? ¿Qué ha sido más transformador? Desafío como, entiendo como qué. Duda, ¿no? No lo sé. Tendría que pensarlo, imagino, no lo sé. ¿Qué ha sido más transformador? No lo sé. Y me estás poniendo los desafíos, es decir, dudas, por ejemplo, o experiencias. Claro. Son momentos de silencio, de tú, de decir, de introspección, Es que no. con él, de decir... Es que en mi caso no hay A sin B, ¿sabes? O sea que... Porque, o sea, sí, yo todo lo paso por un proceso cognitivo. Entonces, sí. O sea, yo lo tengo ahí todo entremezclado como un mejunje travieso. Sí. Entonces, no lo sé. Lo que sí que creo es que en mi caso ha sido algo, o sea, igual que para alguna gente, como ver testimonio, por ejemplo, Jaime Lorente me lo decía en el cafetal, ¿no? El testimonio de mis padres es lo que me ha... Sí, lo mío creo que es algo más individual, más ese acompañamiento en el sufrimiento, creo que es lo que... Es como un tatuaje en el alma que no me lo he podido quitar nunca y me ha acompañado a nivel positivo, me ha acompañado siempre. Entonces creo que después todo mi ejercicio de dar respuesta a cosas no ha sido más que dar respuesta a lo que yo ya he experimentado. Entonces creo que sí, giro alrededor de algunos eventos traumáticos y la compañía divina que siento que Dios me da. Sí. Y luego después yo ahí ya, como te digo, como tengo facilidad para la abstracción y pensar, pues trabajo ahí. Sí, me siento más cómodo ahí que aquí, ¿sabes? Entonces, y en este último tiempo, de hecho, me estoy esforzando en lugar de rápidamente subir para arriba, bajarlo abajo y decir cómo te sientes con esto, o sea, qué miedo te generan estas cosas. Sí, porque quizás para otros es más fácil, ¿no? Tirar de aquí, por ejemplo, para mi mujer yo lo veo más fácil tirar de aquí y para mí es más fácil tirar allá arriba. Entonces, cada uno con nuestras... No, y tu libro es eso, ¿eh? ¿Tirar para arriba? Es ¿Es para arriba? Tu historia. Joder. Es como que estoy imaginándote pensando toda esa locura, ¿sabes? Quiero creer que depende de después la última parte. Bueno, es que me falta la última parte. ¿No? Me falta la última parte. ¿Habéis leído el libro? La última parte bajamos un poquito más, ¿o no? Un poquito. Bueno, capaz que... ¿Qué? No te va suelo, ¿no? No te consuelo, hombre. De puntilla. Estoy levitando, ¿eh? A los Jedi, ¿eh? Bueno, gracias por la pregunta, tío. No, gracias. Gracias por abrir esto al público y que podamos participar el resto. Y mi pregunta sería para ambos, si tuvierais que dar un consejo en lo espiritual a alguien que se siente vacío, aunque tenga éxito en lo profesional, porque quizá mucha gente que sigue a Ainhoa puede tener mucho éxito a nivel empresarial, etcétera, pero se siente vacío, y eso también me lo he encontrado yo muy de cerca. Así que, ¿cómo podríamos ayudar a estas personas? Bueno, pues la verdad que para mí es muy curioso que cuando yo decido empezar a hablar, bueno, casi que no lo decido, no lo pensé mucho, la verdad, yo soy muy impulsiva. Tengo ese encuentro con Dios, ¿no? Con Jesús y decido contarlo. La verdad que no tuve miedo en ningún momento yo de contarlo, porque es más, recuerdo que muchas veces Antonio, ¿no?, me ayuda con el email, y en uno de los correos recuerdo que puse un domingo, pues hoy hemos ido a misa, la familia, y recuerdo que me dijo Antonio el lunes, has respondido al email diciendo, ay, no te vayas a meter en esto.
Y hubo un momento que pensé, es verdad, es que yo hablo de marketing y moda. Es que ¿cómo meto yo de repente la fe? Y empecé también a hablarlo con todos los entrevistados. Al final entrevisto un montón de empresarios de éxito del mundo de la moda y de, bueno, hostelería, de todo. Y me ha resultado súper curioso, aunque les cuesta hablarlo, ¿no?, en público. No voy a decir una estadística porque estaría mintiendo, pero podría decir el 90% me decía que era creyente. Es más, una empresaria súper conocida, que como ya no lo dijo públicamente, tampoco lo voy a contar, ¿no?, pero me dijo que ella tenía en su escritorio una Biblia. Y me sorprendió muchísimo una empresaria del sector de la moda, súper fashion, súper cool, y que me diga que tengo una Biblia, ¿no? Y eso me ha hecho ver que no podemos vivir vacíos, ¿no? Que tenemos que ser humildes. Yo creo que el ego, ha sido descubrir el ego lo que me ha hecho decir, ostras, yo creía que lo hacía por buena gente, las cosas, y lo hacía desde el ego. Y eso fue, yo creo que la torta más grande para decir que yo no puedo con todo, ¿no? Porque hay veces que digo, mira, esta persona que la quiero intentar ayudar y sigue ahí con su negocio y no quiere hacer las estrategias que yo le digo. Y me acuerdo que una persona me dijo, pero ella quiere que tú la ayudes. Es que lo estás haciendo tú por ti, porque tú te crees superior de que tú la puedes ayudar, pero si que esa persona vive feliz en su ignorancia, déjala en paz. Y yo soltar el ego y detectar el ego, que eso es lo que yo creo que es el primer paso, cuando estoy actuando desde el ego, fue como para mí el primer paso. Es decir, cuando actúo desde la humildad, desde eso, de bajarte a esa parte del servicio, ¿no? Yo siempre soy verdad de que quiero hacerlo todo muy bien y siempre pienso que es en los demás, pero me di cuenta que era un poco hipócrita, que también lo hacía por mí, por la aprobación, por el me gusta, el aplauso, porque te llena eso. Te llena instantáneamente esa dopamina, ¿no?, cortoplacista. Y entonces cuando te das cuenta que hay algo que te llena mucho más y que te da paz, que eso para mí es lo que no tiene precio, el notar ese, cómo nota cómo han bajado mis revoluciones, o sea, que todo baja y se estabiliza y se conecta, te das cuenta que no puedes llenarte solo de cosas vacías. Es que no te puedes llenar ni de dinero ni de éxito, es imposible. ¿Sabes? Para mí, creo que no he conocido todavía a nadie, y he hablado, tengo un montón de contactos de empresarios, no he conocido a nadie que me diga estoy lleno. Y aparte, hablas un poquito con el que se crea en ese nivel, hablas un poquito y te dicen, no, tú tienes mucho que cuidarte y mucho que curarte, más que cuidarte, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio de humildad y de soltar el ego. Y yo creo que no es yo para mí el éxito, a ver, me hubiera gustado tener mucho más y me gustaría, ¿no? Hablo como, no sé, yo no tengo límite, no soy inquieta. Habrá para personas que yo haya tenido éxito, para otras que me ven que todavía no. Que el éxito es algo muy relativo. Entonces, es ser humilde, pensar en los demás y hacer las cosas con tu propósito y con el corazón y darte cuenta que te tienes que llenar de algo más. Para mí es Dios y creo que no hay otra manera, pero no quiero ser ahí tampoco prepotente, ¿no? Igual, pero sí que me doy cuenta que la gente que está conectada con Dios y tiene esa parte espiritual, se nota. La gente de fe se nota, hay algo que se respira que tú dices, esta persona es amor, ¿sabes? Y eso te llena. Qué bonito. Yo voy a leer una cosa que lo pregunto directamente en el libro, ¿no? Digo, en el reconocimiento y en la búsqueda la trascendencia está cerca. Entonces digo, ¿has sentido desilusión o vacío después de conseguir algo que anhelabas muchísimo? Seguro que sí. ¿Ya has alcanzado objetivos que dijiste que te harían feliz? Y aquí cito a C.S. Lewis, el famoso escritor de las Crónicas de Narnia, que él dice: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Entonces, si alguien tiene esa cuestión de decir, oye, estoy en el éxito y nada me satisface, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Así que busque, que llame. Josué, ¿qué peso tiene en tu fe la razón? Quiero decir, la teoría del ajuste fino del universo, que el 90% de los premios Nobel de física de los últimos 100 años sean teístas, ¿qué peso o de qué forma eso refuerza tu fe o no? Creo, o sea, ha tenido un peso gigantesco. Hoy me da un poco igual, creo. Pero capaz que estoy reaccionando, ¿eh?
Entonces ha tenido un peso importantísimo porque de hecho he dedicado mis últimos años de vida a estudiar eso. O sea, por eso digo que cuando lo mismo ahora yo digo, me da igual, entended en el contexto en el que yo vengo de 10 años trabajando, dando respuestas racionales a personas que tenían dudas. Y aparte yo me he comido, eso es verdad, me he comido los momentos más duros para los creyentes en estos últimos 10 años, porque yo iba a la universidad, por ejemplo, hacia algún debate o hacer alguna charla y eso era ultra hostil. O sea, la gente quería echarnos de las aulas, no quería que hiciéramos, aunque fuera como esto, ultra tranquilo, La gente hacía una pregunta y, o sea, yo me he dedicado en estos últimos años a responder por qué Dios permite el sufrimiento. Si hay evidencia histórica para la resurrección de Jesús. Si realmente tal. Si por qué la Biblia está llena de errores tal. O sea, esa ha sido mi... No, si la ciencia es enemiga de la fe. Entonces, para mí ha sido fundamental en estos años el estudio y la sensación de que cuanto más estudiaba, más descubría, ¿no? De que si yo pensaba que al principio estaba, cuanto más hondo cavaba, más encontraba cosas de Dios. Y de repente recuerdo momentos incluso místicos en el máster de filosofía de decir, o sea, Dios es increíble. O sea, cómo se le ha ocurrido generar semejante red cognitiva en el cerebro del ser humano o semejante capacidad nuestra de descubrir cosas que están ajustadas. O sea, he tenido muchos de esos momentos. Entonces, ha tenido muchísima importancia en muchos de estos años. Y seguramente por mi gran ímpetu en estos años, hoy en día me da un poco más igual. Sí, entonces de repente hay autores que en su momento los he disfrutado muchísimo, como puede ser, yo que sé, William Lane Craig o Plantinga o Fesser, que son teólogos y filósofos duros, cristianos o teístas, que hoy en día pues no me apetece leerlos tanto. Entonces estoy más por leer a Simone Weil, a Thomas Merton, a San Juan de la Cruz, a gente que se acerca desde otro sitio. Pero para mí ha sido súper fundamental y de hecho yo no creo que fuera creyente hoy si no hubiera hecho ese ejercicio ultra racional, ¿sabes? De búsqueda. Porque aparte yo soy hijo de mi tiempo y yo me he criado en el tiempo de Podemos y en el tiempo del racionalismo fuerte. Entonces, si no hubiera sido cristiano, si hubiera sido creo que de cualquier otra religión, no habría podido mantenerme firme, porque no creo que haya ninguna otra religión en el mundo que sea capaz de aguantar el examen racional, histórico, científico que el cristianismo tiene, ¿sabes? Entonces, ha sido fundamental, súper importante. Hoy en día, seguramente, de nuevo, por reacción, estoy intentando echar el peso a otro lado. Pero ha sido una cosa muy, muy importante, sí. Sí. Buenas. Gracias por brindar esta oportunidad de haceros preguntas. Mi duda es, ¿creéis que la fe es sinónimo o algo parecido a la felicidad? Porque claro, luego tú ves a la gente en TikTok que dice, ¡buah! Es que cuando encuentras a Dios, tienes fe, todo llega, todo súper bien y están brincando de alegría y tú dices, es verdad, porque al final tú lo que quieres es ser feliz. Entonces, ¿es sinónimo de la felicidad? ¿Veo yo? Para mí, de primera me sale decirte que no. Para mí no, yo no lo relaciono. Quizá me viene más la parte de paz, esa sensación de estoy en paz, más que de felicidad, porque la felicidad son momentos. Entonces no creo que exista el estado de estar feliz, o sea, no existe, no constantemente. Entonces querer aspirar a eso lo único que te puede provocar es frustración y al final entra en conflictos, de decir lo que yo esperaba, falsas expectativas, ¿no? Puede ser por esos momentos, ¿no? Que al final yo creo que estamos tan acostumbrados a esos impactos de 30 segundos que en 30 segundos te quieren decir que están viviendo un momento muy feliz, pero esa persona tiene sus cruces, tendrá sus momentos difíciles y sus llantos, ¿no? Es la vida, yo creo que la vida son altos y bajos y es encontrar, no sé si lo conté en algún podcast, porque ya como tengo tanto no me acuerdo, no sé si te pasa lo que cuento en uno o lo que cuento en otro, pero hace poco tengo una prima que es monja de clausura, sí, entró con 17 años, tiene mi edad, bueno, tiene 2 años más que yo, y pues en la familia fue como al principio traumático, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas? Y claro, yo hacía tiempo que no la veía, hacía como por lo menos 15 años, 14, 15 años que no la veía, y justo este año, justo después de mi retiro espiritual que estoy en mi momento, viene a Jerez, ¿sabes? Después de un montón de años.
y estaba deseando hablar con ella y contarle mi experiencia espiritual, porque ahora la podía entender un poquito más, ¿no? Esa decisión que ella tomó en su momento. Y las pocas veces que la he visto era una felicidad y una paz en la cara que era envidiable. Esa parte está súper joven y una arruga, digo, está guapísima, yo no sé, digo, yo no sé cómo te conserva. Y le preguntaba yo eso, hablando con ella, no sé en qué momento me dijo ella una frase como que me marcó un montón. Y me dijo que el cielo, ¿no? La gente habla del cielo, dice, yo he ido en avión y ahí no hay nada, ahí hay nubes. Y me dijo ya, el cielo es un estado del alma, que yo hablo muchas veces con mi madre y dice, no estoy muy de acuerdo, pero a mí me hizo entender muchas cosas, de decir, irte de este mundo en paz, ¿no? Me dijo, es conseguir ese estado del alma, eso es el cielo, de estar en paz. Y al final, ¿qué te dice el Evangelio, qué te dice Jesús? Da amor, ¿sabes? Si te dan en una mejilla, ¿no? Por la otra. Es ese ejercicio tan difícil de decir, estoy en paz, que yo creo que eso es lo que a mí, yo voy a hablar a nivel personal, ¿no? Me aporta a mí la fe, esa sensación de paz. De nuevo, son palabras muy difíciles, felicidad, ¿sabes? Y se ha escrito muchísimo sobre eso, entonces depende cómo las definamos. A mí sí me da cierta rabia a veces que cuando hacemos manifestaciones públicas, algunos cristianos, sin quererlo, damos una sensación de una fe como muy infantil, ¿no? De ahora ahora soy Ned Flanders, ¿no? Por ejemplo, Los Simpsons Los Simpsons, de nuevo, como serie maravillosa que ha trascendido, tiene figuras arquetípicas. Ned Flanders es ese religioso que es idiota. O sea, no está en la tierra, no se entera de nada, cita versículos, pero que mucha de esa gente la tenemos entre nosotros, ¿sabes? Que por eso nos hace gracia Ned Flanders, porque podría ser prácticamente tu tío, tu primo, tu padre, lo que sea, ¿no? Entonces, la vida es difícil. Sí, la vida es difícil. De hecho, la vida de los discípulos de Jesús y del propio Jesús fue muy difícil. Entonces, si tú le hubieras dicho a Jesús en la cruz, ¿has vivido una vida feliz? No sé si te habría dicho... no sé qué te habría dicho. Yo te habría dicho, vete al carajo, ¿no? Vaya pregunta. Justo en este momento, ¿no? Sí, estoy en un día, ¿no? Como la otra que respondía, ¿no? ¿Qué tal? Mal, gracias, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo en la Biblia sí que hay una palabra que rota mucho, que no es felicidad, seguramente porque no se llevaba en ese tiempo, que es la del gozo. Entonces sí hay una sensación de gozo que es como una plenitud del ser, ¿no? Es decir, que a mí me gusta decirla que, o sea, muchas veces tenemos la sensación de estoy donde tengo que estar, ¿no? Estoy donde tengo que estar, no hay mejor sitio que este. Eso no significa que esté bien. Significa que estoy donde tengo que estar. Y eso es una cosa que tiene más que ver con el propósito, con el decir, o sea, estoy donde tenía que estar. O sea, no hay ningún otro sitio en el que pueda estar. Y puede ser que esté en la cárcel. De hecho, por ejemplo, San Pablo escribe en la carta a los filipenses desde la cárcel y él dice, o sea, gozaos conmigo, que estoy donde tengo que estar. O sea, gozaos conmigo. No es una cuestión de felicidad, estoy viviendo los genial, ¿no? Le acaban creo que de apedrear, en teoría de una sentencia de muerte. Está en la cárcel. No está bien y no está feliz en los términos materiales ni cómodos, pero él dice, o sea, gozaos conmigo, hay una sensación de estoy viviendo mi mejor vida, o sea, no podía estar viviendo otra cosa mejor que esta, y eso no significa que esté sí, adquiriendo cosas ni flexeando nueva temporada, eso significa que estoy donde tengo que estar. Entonces sí me gustaría creer que las personas que nos encontramos con Dios, si escuchamos su voz y le seguimos, estamos bien, pero bien, perdóname por la palabrota aquí filosófica, ontológicamente hablando, es decir, estamos bien en cuanto a, no bien en los detalles pequeños, en lo material, sino en el propósito, estoy donde tengo que estar. Hay un gozo que trasciende la tempestad. Sí. Quería preguntaros, ¿cuál creéis que es el mayor reto que tenemos, que tenemos los cristianos hoy en día? Para evangelizar. Y digo esa palabra con un poco de cringe, porque hasta cierto punto creo que yo también, siendo hija de mi tiempo, el concepto de evangelizar y de imposición, tal y como se ha llevado a cabo en muchos momentos de la historia, pues cuesta mucho con la reconciliación del mensaje de Jesús y del decir, oye, es que yo, vivo en un mundo donde primero, hay muchísima más población de cuando Jesús vivía, muchísima más variedad, muchísima más diversidad. Y si yo
sigo el ejemplo de Jesús, yo debería realizar esa evangelización probablemente a través del ejemplo, pero hay tanta cosa en el mundo, o sea, aparte del miedo al rechazo que sentimos que, por ejemplo, cuando te decías tú lo de el sitio donde grabar, ¿no? Aparte de ese miedo a ese rechazo, yo creo que hay muchísimas cosas por las que el ser humano tampoco está consiguiendo realmente transmitir ese mensaje. Y, o sea, de hecho yo creo que sobrevive porque es el mensaje de Dios y porque Él como que lo va empujando, pero creo que nosotros ahora mismo poco podemos hacer. Cada vez que escucho por los siglos de los siglos lo pienso, digo, es que tiene todo el sentido, ¿sabes? Por los siglos de los siglos. A ver, yo creo que, y más imagínate yo que del mundo en el que vengo, en el que estoy, ¿no? Que a mí me apasiona mi trabajo, pero yo trabajo con ventas, con moda, que esto es superficial, usurero, ¿no? Porque al final las ventas es esa parte que hay que vender. Yo sinceramente creo que lo hago de una manera pues testimonial, ¿no? Y de lo que ha supuesto para mí. Y no desde soltando el ego, como decía, no soy un ejemplo de nada porque me siento que estoy como en pañales, ¿no? Iniciando, experimentando, estoy en un proceso que me gusta compartirlo porque creo que puedo ayudar. Es verdad que yo creo que hay muchos estilos. Hay personas que evangelizan un poco más agresivas, ¿no? Como, no más agresivas, en el sentido más intensas, ¿no? Contando su mensaje. Yo intento hacerlo de manera muy natural y quizás, no sé, no me lo he pensado porque no es que sea yo Victoria Beckham, pero tengo redes sociales, tiene seguidores, ¿no? Y puedes pensar, con lo que yo hablo, que esa pregunta incluso la tenía aquí para ti, ¿no? Que me aconsejas tú cómo meter ahí a Dios, porque ha sido como un run run en mi cabeza, cómo hablo de Dios, porque me apetece hablar de mi fe. Y no, yo no lo veo incoherente con lo que me dedico, porque eso es mi vida, ¿no? Soy yo. Pero desde fuera puede parecer incoherente. Entonces, yo creo que siendo natural y que cada historia, cada persona tiene su historia, tiene su testimonio, tiene su manera de cómo ha llegado Dios a ti, ¿no? Y yo sinceramente sí creo que las redes sociales están ayudando muchísimo, ¿no? Y por ejemplo en Latinoamérica, que la fe se vive de otra manera mucho más abierta, ¿no? No hay tantos prejuicios como aquí en España y en Europa. Me lo decía, ¿no? Una amiga de Colombia me decía, es que está haciendo marketing, Jesús está haciendo marketing, porque tú abres Instagram y estás por todos lados, ¿sabes? Él ha encontrado ahí un canal para hacer marketing. Entonces yo creo que las redes sociales ayudan, que evidentemente es un canal sin control ninguno, entonces hay de todo. Tenemos millones de impactos. A mí me da ansiedad por mis hijos, ¿no? ¿Dónde van a tener una adolescencia? ¿No? ¿En qué sociedad van a tener una adolescencia? Si ya fue difícil la mía y no existía nada de esto. Es un reto, pero yo creo que iremos aprendiendo, ¿sabes? Si hemos sobrevivido a todo lo que hemos sobrevivido la humanidad, pues nos tocará adaptarnos. Yo creo que mi manera de evangelizar es con mi testimonio, ¿no? Y yo creo que, como tú lo has dicho, ¿no? Con el ejemplo. Cuando te ven, yo muchas veces digo, tengo que ser yo, eso me obliga a ser mejor persona. Si quiero que la gente diga, ¿por qué ahí no es así? Me obliga a comportarme, ¿qué haría Jesús? ¿No? Por eso quiero hacerlo así. Y ese yo creo que es el mejor ejemplo, que es muy difícil, sí, pero es lo que intento hacer yo desde mi posición tan humilde. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, o sea, me gusta mucho que diga la frase soy hija de mi tiempo, porque todos lo somos, y nos dan cringe algunas cosas que yo me doy cuenta de que a mi padre no le dan y a mí sí me dan. Y esa palabra, fíjate, que una palabra tan bonita de evangelizar, yo nunca la uso porque también entiendo que me genera cosas que capaz que no soy ni capaz de localizar del todo. Entonces, creo que lo más importante hoy es que seamos auténticos, la verdad. Estemos donde estemos. Y me gustaba mucho lo que decías, que cada uno al final, cada uno tiene su voz y hay gente que lo va a hacer de una manera distinta. Va a haber los Pablo Dors por ahí, va a haber las Sarap o Izanami, va a haber las Ainhoa, habrá los Eugenios, habrá las Paula, habrá los Josué. Y cada uno, creo que la llamada es a vivir a Jesús y ser auténticos y compartirlo con nuestra voz. Hay una frase que leí el otro día de Thomas Merton que me gustaba mucho, que Thomas Merton, reflexionando sobre el tema de los santos, de la santidad, él dice, ser un santo significa ser yo mismo. Me pareció muy profundo y muy bonito y muy sencillo. O sea, la santidad es ser uno mismo, es decir, no ser otro. El otro día salió el influencer Pablo Garna con abajo. Que se va al seminario. Que quiero ser santo, ¿no? Decía, yo quiero ser santo, ¿no? Y ha sido como un boom que una persona influencer, dígame, voy al seminario, un tío modelo, que lo tiene todo, ¿no? Entonces, son esas semillitas, ¿no? Que es lo que decía
Josué, y luego personas que no tienen redes sociales ni nada, en tu día a día cuando vas a comprar pan es una buena contestación, es un buen consejo a un amigo. Yo creo que todo eso va sembrando esa semilla de la huella, ¿no?, que deja el cristiano, ¿no?, los demás. Y creo que fue Gandhi, que es una frase que cuando la leí a mí me chocó mucho, creo que él reflexionando sobre el cristianismo, él decía, me gusta mucho vuestro Cristo, pero no me gustan vuestros cristianos. Y eso es muy desagradable de escuchar. Entonces creo que la mayor llamada a los cristianos es que seamos cristianos de verdad. Cristianos del Cristo ese, ¿no? Entonces me parece muy triste que él diga, me gusta mucho el Cristo, es decir, yo seguiría a ese Cristo, y por eso él dice que de hecho Gandhi decía, ¿no?, su sermón más importante o su códex ético más importante, él decía que era el Sermón del Monte, que no había nada más extraordinario y sublime que se había hecho nunca. Pero a la vez decía, no me gustan sus representantes. Entonces creo que el reto más grande para los cristianos hoy es que seamos buenos representantes de Jesús, sí, que seamos auténticos. De Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que decía que ella se encontraba con Dios fregando los cuartos de baño. Y esa frase siempre la pienso yo, ¿no? Es decir, buscamos eso, el éxito, el aplauso, el que bien los hace, cosas como muy estrambóticas y las luces, pero es en el servicio, en lo humilde, el entregarte, en esa parte de rendición, de todo se me viene a la cabeza de tirarte al suelo, ¿no? De decir, no soy nadie. ¿Cómo se da ¿cómo creéis que se da cuenta la gente de que todo eso que hacemos en representación de Cristo es de Dios cuando mucha gente no lo conoce? O sea, ¿sabéis lo que os digo? O sea, si tú evangelizas con el ejemplo y no, pues eso, leyendo la Biblia agresivamente por la calle, yo creo que ahí entra la comunidad, que igual que yo digo que yo era muy reacia a la comunidad, yo que he hecho el retiro de Emaús, ¿no?, y he sido un poquito reacia, mi marido, por ejemplo, es más de la comunidad, y, por ejemplo, ayuda a decir, pues acércate, por ejemplo, a hacer el retiro. Hay muchos carismas, entonces yo creo que tú conocerás los tuyos, yo hablo del que me ha servido a mí, ¿no?, en mi experiencia personal, pues yo a mis amigos les digo, oye, te invito a hacer ese retiro, va a ser una experiencia para ti, no puedes contar nada, pero tú al final invitas a ese empujón de que no está en tus manos, que ahí lo dejas en manos de Dios, ¿no? Ahí te dejo, ¿no? El Espíritu Santo lo ilumine ese fin de semana y se encuentre con él. Yo ahí creo que la comunidad sí que tiene que hacer ese empujón, porque solos, ahí sí que le doy la razón, que yo era muy anticomunidad, ahí doy la razón que hace falta. Sí, pero no está reñido. Cuando yo digo ser auténtico con todo. Quiero decir, tu fe es parte de lo que tú eres. Entonces, tú no vas a ocultarte ni evitar decirlo. Lo que me parece peligroso es cuando hablamos mucho y vivimos poco. Entonces, de repente, claro, o sea, hay momentos en los que digo, jope, ojalá y esta persona no hablara nunca, ¿sabes?, de su fe. Porque es que, claro, si hablas con una cosa y con la mano derecha y con la mano izquierda no paras de abofetar a gente, ¿no? Es como muy chungo, ¿no? O sea, vivimos de repente momentos a lo Íñigo Rejón, ¿no? O sea, de repente te defiendes un tipo de forma de comprender la vida y entender la relación entre hombres y mujeres cuando tú estás haciendo lo mismo de lo que estás... o sea, y eso es muy feo, porque no hay mayor descrédito para un ser humano que la hipocresía, que es la que denuncia a Jesús de los fariseos. El problema de los fariseos no es que no hablaran, es que no vivían. Entonces, yo no creo que el problema sea que sí está genial y no vamos a dejar de hablar nunca. Y cuando nos pregunten vamos a dar nuestra opinión y eso está genial. Pero creo que hay una parte en la que esa autenticidad del creyente, de que lo que vive, lo que habla lo vive, de lo que no sabe no habla, e incluso abrir la libertad de decir, no lo sé, la verdad. Yo hay cosas de Dios que no entiendo. Normal. O sea, ¿qué esperaríamos? Entender todas las cosas de Dios, ¿sabes? Que a veces parece que tenemos que tener como una respuesta a toda pregunta que nos hace cualquier amigo que no sea creyente y dices, yo hay cosas de Dios que no entiendo. O sea, si hay cosas que no entiendo de mí, menos, ¿no? Entonces, sí, creo que por eso, o sea, creo que vamos a seguir hablando. Entonces vamos a seguir hablando y lo que ella decía creo que es muy importante. O sea, si igual que hablamos de la película de Steven Spielberg que nos apasionó, si tenemos una fe real que nos transforma, ella habla del camino de Emaús todo el rato y no va a dejar de hablar porque la ha transformado. Entonces, o sea, no hace falta que le preguntes, ¿sabes? Te lo va a contar. Y va a tener ganas de contártelo. ¿Por qué? Porque, claro, lo ha transformado. Entonces, si los creyentes tenemos eso con Dios,
no va a hacer falta que te pongan el micro para hablarlo, ¿sabes? No va a hacer falta que generemos espacios, que llenemos auditorios, es que no hace falta. De hecho, en el primer siglo y en el segundo siglo, que estaba la iglesia perseguida, el evangelio no dejaba de correr. O sea, no dejaba de correr y los estaban matando en el círculo romano. Es que daba igual. Daba igual porque no paraban de ser transformados unos y otros. Entonces, no podías hacer nada para parar ese mensaje. ¿Por qué? Porque estaba encarnado con gente que hasta lo escribe uno de los escritores romanos, de decir, o sea, no sé qué narices pasa, que cuando les cortamos las cabezas están como contentos. Entonces era como una cosa muy agresiva, es decir, o sea, esta gente que hacemos con ellos, o sea, que lo estás tirando al circo y la gente está bien con ellos, o sea, no renuncian, no quieren dejar de predicar lo que están predicando, parece que viven de otra manera, ¿no? Entonces, sí, eso me parecería que sería lo que transformaría el mundo por encima de la viralización de contenidos en internet, que se viralizara, es decir, esta gente vive bien, sí. Creo que al final la fe cristiana se basa en el amor y demás. Y no sé si hoy en día ese mensaje no es que nos reste, pero nos hace débiles. Es mi pregunta. Ha pasado lo de Charlie Kirk ahora allí en Estados Unidos, es decir, que al final, sí, bueno, la fe cristiana, esa mujer ha perdonado al asesino, pero la han matado. Es decir, eso, entonces, no sé si vivir desde el amor y vivir con esta fe con respecto a otras religiones, otras creencias, nos hace débiles. Me denomino anárquica, no sé si quizás porque luego soy muy tradicional para otras cosas, pero me gusta hacer lo que yo sienta y lo que yo crea, ¿no? Me gusta explotar mi creatividad, mi curiosidad. Entonces, yo no me siento más débil, al revés, ¿sabes? El sentir que tengo menos miedo, que tengo más confianza, que soy más libre porque tengo más conocimiento. Entonces, yo me siento más fuerte, quizás desde que... Sí que quizás ese periodo, estoy pensando mientras hablo, ¿no? Pero ese periodo de encuentro, de choque, de entender lo que me estaba pasando, sí te sientes vulnerable, ¿no? Y más, yo recuerdo cuando salí del retiro estuve 2 meses llorando, creo que no podía hablar, no podía escuchar una canción, no podía hablar, no podía leer la Biblia, es que lloraba todo el rato, ¿no? Porque era el gestionar y digerir lo que había sentido, pero una vez que vas entendiéndolo, yo quizás no tendría la sensación de débil, ¿no? A mí no me provoca eso, ¿no? Es al revés, como yo es que siento tranquilidad y libertad, ¿no? Libertad de decisión. Antes decidía desde el miedo y cuando no tienes miedo decides desde otro punto, entonces eso me da mucha tranquilidad. Sobre la dinámica del poder y el cristianismo, o sea, también se ha escrito mucho, pero hay un momento muy, muy interesante en la conversación de Pilato con Jesús, que si no la recordáis, después podéis si queréis leerla, pero ahí Pilato de alguna manera reta a Jesús y le dice, o sea, si tú eres el rey, ¿qué onda en la calle, no? En el sentido de, o sea, ¿por qué no están los tuyos peleando, haciendo frente? ¿Por qué no estás tú incluso animando a la gente a la insurrección? Que al parecer hay gente que estaría dispuesta a coger armas por ti. ¿Qué es lo que de hecho esperaban algunos de los discípulos de Jesús? ¿Qué es lo que quizás tú dices? Oye, esto no es muy débil. No esperábamos, de hecho, una persona que viniera a liberarnos del yugo de los romanos con una espada. El nuevo rey David, en el caso de Delhi, lo que Jesús dice es, si mi reino fuera de este mundo, y si yo quisiera hacerlo como vosotros, los míos estarán con las espadas, pero no están con las espadas, porque no va de eso el negocio. Que si lo piensas en realidad es bastante intuitivo y lo vemos en nuestro... O sea, si todo mal se responde con mal, el mal acaba por sucumbirnos. O sea, el mensaje del cristianismo es que ante el mal que estaba alrededor, lo que el Dios hace es morir. No es venir a someternos, no es venir a educarnos, no es venir a matarnos, no es venir a devolvernos y a decir, estáis maltratando al ser humano, a la creación, incluso a mí mismo, voy a castigaros, no, vengo a morir por vosotros. Es un cambio de tuerca y un cambio incluso al concepto del poder. Entonces, ¿qué pasa cuando la sensación es de, no, incluso hay cristianos a los que se los mata? Bueno, creo que Jesús nunca se movió por esas dinámicas del poder y nunca predicó un poder como el que entendemos los humanos en esta tierra. De hecho, predicó un
la liberación de la maldad no a través de la fuerza, sino a través de su propia muerte, ¿no? Es su propio sacrificio lo que termina, lo que rompe la rueda, ¿sabes? Entonces, sí, iría a esa conversación de Jesús con Pilato. O sea, no, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mi gente estaría peleando con las espadas afuera, pero no va de eso. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y dar testimonio de la verdad implica incluso que yo ahora muera. Entonces, hay algo místico y muy poderoso en el cristianismo que es Jesús vence a los poderes, vence al mal, no sometiéndolos, que es como ellos hacen, sino muriendo por ellos. Y eso, esa es la invitación, entiendo, que tiene Jesús para todos nosotros, ¿no? Entonces, en este mundo tendréis aflicción, pero yo estoy con vosotros y yo he vencido al mundo. Entonces, negaros a vosotros mismos, tomad vuestra cruz y seguidme. Sí. Yo tengo una historia diferente al resto. Yo seguramente sería la que estaría en la universidad echándote y gritándote. Siempre he sido atea, de hecho odiaba todo lo relacionado con la iglesia, con Dios, hasta que el año pasado pues sentí la llamada de acercarme, no sabía muy bien por qué ni cómo, y entendí que no podía odiar algo en lo que no creía, y hice el retiro de Emaús, me transformó por completo, y bueno, pues ahora estoy acercándome, conociendo, estoy bautizada, me quise desbautizar, hice la comunión, pero no entendía nada ni por qué. Y ahora pues estoy aprendiendo, y mi pregunta para los dos es, tengo claro evidentemente que Jesús ha querido conectar conmigo y me ha llamado, pero ¿por qué vosotros elegís el catolicismo y no el evangelismo o cualquier otra? Yo la verdad que ahí no tengo respuesta porque es yo creo que por traición, lo único que conozco. Sí que es verdad que he conocido a muchas personas, Izanami, por ejemplo, que es protestante. Más, yo la invité, fíjate mi desconocimiento, inculta, la verdad, que para mí todo era lo mismo, era lo que conocía y había escuchado Testigos de Jehová, sí, cositas, pero no sabía tampoco ni muy bien de qué iba la película, la verdad. Y yo entrevisté a Izanami porque justo me pasa un poco como tú, ¿no? De repente hago el retiro y me salen reel hablando de Dios, ¿esto qué pasa? Y digo, Izanami, tengo que hablar contigo. Y durante el podcast mismo, ya pues no es que yo soy protestante, y durante el podcast me lo explicó, porque es que me daba igual. Es más, tú también me dijiste, ¿a quién esperas entrevistar? Y te dije, es que me da igual, es que la verdad que me da igual, ¿no? No tengo ningún prejuicio. Yo creo que elegí el catolicismo, no lo elegí, me eligió a mí, me eligió a mí y bueno, me siento cómoda y no en ningún momento me he planteado otra opción, pero sí que, por ejemplo, veo algunas cositas, ¿no? Que, y aparte yo he hablado sobre todo con Izanami, incluso fuera de cámara, muchas cosas que me explicara ella, ¿no? Porque ya he tenido curiosidad de que había diferente y cómo sustituir los sacramentos, y había cosas que yo no tenía ni idea ni me había planteado a escucharlas. Y realmente veo que todo viene de lo mismo, que somos los humanos, creo lo que lo hemos distorsionado un poco, que necesitamos reunirnos por grupo de alguna manera. Y hay gente que lo decide, hay gente que le viene impuesto, pero para mí no es importante, ¿no? Es verdad que yo soy católica y me siento cómoda y es lo que he conocido y en ningún momento he dudado otra opción, pero que lo respeto y creo que al final todo viene de lo mismo. Entonces no me provoca rechazo. Yo escucho gente como... Es más, cuando hice el podcast Izanami, lo pasé a grupos que tengo católicos y hubo un comentario que me sorprendió que dijo, pobrecita, vamos a rezar por ella. Y a mí me dio como una cosa así de... Yo no he sentido eso en ningún momento, ¿no? Y ahí es donde tú dices, ¿qué pasa? ¿No? Pero yo no lo he sentido. Rezar por alguien. Sí, cariño, se lo lleva ahí. Eso se lleva. Si luego pasas uno mío y dices, vamos a rezar por él, gracias. Sí. Dile que dos veces al día. Creo que, yo por ejemplo, yo me denomino cristiano a secas o sin apellido, no por marketing, sino porque yo vengo y me he criado en un contexto protestante, he estudiado en un contexto anglicano en Inglaterra y en este último tiempo vengo trabajando mucho con gente de tradición católica y he disfrutado mucho de leer a muchísimos católicos. Lo hablaba también antes con Eugenio, a muchos protestantes, a muchos anglicanos. Y sí, no me quiero perder nada, la verdad.
Creo que las tradiciones, hay que parte de los carismas que Dios ha entregado a gente a nivel histórico como muy especiales a una gente y otra. Entonces, sí, yo leo a Henry Nouwen, a Thomas Merton o a Lutero y a Tomás de Aquino y digo, estos son mis padres, ¿sabes? Pero todos ellos, capaz que se estaban matando uno a otro en algunos momentos históricos, pero también en todas las familias tenemos muertos. Sí, no me quiero perder nada y creo que ahí hay algo especial en mucha de esta gente. Entonces, en lo personal, ahí sí que te diría, es probable que acabes diciendo yo vivo mi fe aquí, o incluso yo sí que me siento parte de esta tradición y me quiero definir, me quiero poner apellido. Yo lo respeto muchísimo y me parece genial que cada uno lo haga, como dice Nami, quizás dice yo soy evangélica, y otra gente diga soy católico. Lo mismo yo dentro de 10 años, que eso decíamos del libro, coge y me ve, anda, José se puso un apellido. Puede ser, no lo sé. Hoy espero que no. Pero, o sea, parece que hay como muchas virtudes y mucha belleza en todas las familias del cristianismo. Para mí la cuestión importantísima es la pregunta de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, hay un momento en el que están caminando y entonces como muchos le dicen, oye Jesús, la gente dice que eres tal, la gente dice que eres cual, ¿no? Y Jesús se vuelve y le dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo, no? Ese momento es como muy poderoso. O sea, ¿quién decís que soy yo? Si confesamos con nuestra boca que Jesús es Dios, estás dentro de la familia cristiana, estás dentro de la familia de la fe, estás dentro de los credos apostólicos, y estamos en terreno firme y salvífico, por usar una palabra teológica. Entonces, está bien. A partir de ahí, creo que diferentes tradiciones hacen énfasis teológico y ritualístico en lo que es la liturgia de manera distinta. Y hay gente que le va a conectar más una cosa que otra. Entonces yo decía, yo en mi viaje de estos años hay cosas de algunas formas de vivir la fe en el catolicismo, en el evangelicalismo o en el anglicanismo que me han conectado más y menos. Y cosas que me conectaban muchísimo de algunas tradiciones hace 10 años, que hoy no me conectan nada. Cosas que me conectan mucho hoy, que sospecho que dentro de 10 años no me va a conectar nada. Entonces, en eso, o sea, para mí mi búsqueda de otros sitios ha sido decir, quiero vivir mi fe auténtica y quiero conocer a Dios bien. Y gracias a Dios, el cristianismo tiene 2 siglos en las costillas, ¿sabes? Entonces es una religión con mucha gente que ha pensado mucho. O sea, el cristianismo es una religión que se ha pensado mucho, desde lo filosófico, desde lo científico, desde lo experiencial. Entonces, de repente, cuando dicen me quedo corto con lo racional, don't worry, tenemos una familia de místicos gigantesca. Y de repente dicen, no, es que quiero como algo más desde la iconografía y el arte. Tranquilo, tenemos una tradición entera que es la ortodoxa, que desconozco, que trabaja la iconografía y el encuentro con Dios a través del arte de manera espectacular. Entonces, para mí fue muy importante abrir el círculo y decir, necesito encontrarme con Dios en más sitios. Y a mí me ha dado eso la tradición católica, la tradición protestante, la anglicana y un poquito de la ortodoxa cuando he entrado un poquito a ver alguna cosa. Entonces, pero de nuevo, lo importante para mí es entender que Dios, por amor al ser humano, se hizo un ser humano en la persona de Jesús para morir por nosotros. Y es a través de su muerte y resurrección que hay una vida nueva en el corazón del ser humano. Y si estamos ahí, estamos bien. La verdad que lo curioso y lo grande que es Dios, que llevo detrás de ti, no sé si 4 o 5 meses, y viene el día de mi cumpleaños. José. Felicidades. Así que ha sido un regalo. Ahora te vamos a cantar cumpleaños feliz. Se van a beber los vinos contigo. Yo le he dicho que me tiene que regalar la firma del libro. Claro. Y bueno, más que una charla, para mí ha sido una bendición. Yo allí, que me ayude el Espíritu Santo. 39, bueno, me voy a decir 39. Está bastante bien, ¿eh? Sí, ya casi con los 40. Ya, el último del 30 y tanto. Los 30 y pico dicen que son el prime del ser humano. No, yo pienso que antes, o sea, tuve a alguien con 40 y ahora estoy yo ahí y me siento igual de joven. Así yo tengo una foto de Brad Pitt, que no sé si tiene 60 y pico. Sí, es verdad que se ha retocado bien. Bueno, pero está estupendo. Está estupendo. Es verdad que hay que ponerle dinero, ¿eh? Hay que ahorrar. Hay que vender libros, Josué. Bueno, vamos a acabar. Todo el mundo a comprar para que... Sí, para que se chive Josué. Pues yo no bebo, pero... mucho éxito para Dios y el misterio de creer. Gracias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños.
Esto es una terrona.